participan, eso también les ayuda, ¿no? No importa si se equivocan, es parte de, ¿ya? Si no me escucha así, me escucha bien, ¿no? Porque soy un poco fónico, porque estoy un poco enfermo, pero creo que sí se escucha bien. A ver, primera pregunta. Dice, respecto a las capas intestinales y la propagación de impulso, marca lo incorrecto. A ver, ¿quién quiere participar o quién quiere decir? O bueno, en el chat participen. ¿Cuál sería acá la respuesta incorrecta? Y me dice, el estímulo simpático estimula el plexo de Auerbach, las ondas lentas no son consideradas potenciales de acción, la acetilcolina genera despolarización del músculo liso intestinal, o el plexo submucoso regula el flujo sanguíneo local. Algo que me dijeron que también es que por primera vez el doctor Gordillo es el que va a hacer el examen, ¿no? Porque generalmente siempre los exámenes los ha hecho el doctor Sánchez. Y menos mal, ¿no? Porque generalmente Sánchez, cuando había endocrino, te preguntaba cuántos aminoácidos tiene una hormona. Así que, bueno, por lo poco que me ha enseñado el doctor Gordillo, al menos sus preguntas de examen siempre han sido importantes, ¿no? O sea, tampoco tan descabelladas, ¿no? Ahora se va a ver justo mañana un tema de cambio de currículo, vamos a hacer un curso de morfofisiología y van a cambiar algunas cosas, pero creo que es de preferencia que les tome él el examen o que él redacte las preguntas. Por eso no, tampoco usamos bancos de preguntas pasadas, porque como os digo, es otra persona quien va a generar el examen. A ver, chicos, ¿salen? Es su primer capítulo. Muy bien, ¿no? Un estímulo simpático estimula el plexo de Auerbach, falso, pues, ¿no? Entonces acá podemos resumir esa parte, ¿no? Ustedes obviamente ya recuerden el tema de histología, cuántas capas tenía el sistema digestivo, son 4, pues, ¿no? La mucosa, bueno, 3. A la idea también, bueno, para los que nunca han hecho un repaso conmigo, es que se descarguen, ¿no? O impriman el material que les doy y escriban mientras avanzamos, porque esa es la idea de que ustedes están dentro de la clase y también están apuntando, por más que sientan que, pucha, ya lo saben, o sea, la idea es estar ahí, pues, ¿no? Tenemos 3 capas, ¿no? La mucosa, la submucosa, las capas musculares, ¿listo? Y la serosa, ¿verdad? Bueno, dependiendo también del órgano, pero eso ahorita no vamos a hablar porque no es histología. Entonces, la muscular, siempre recuerden, la muscular son 2 capas musculares, que es el famoso cile, pues, ¿no? Circular interna y longitudinal externa, ¿verdad? Entonces nosotros, en el sistema digestivo, tenemos un sistema nervioso entérico, ¿no? O sea, el propio sistema nervioso, por así decirlo, del sistema digestivo. Y se rige por 2 plexos. Un plexo que está justo ahí, entre la circular interna y la longitudinal externa, que es el plexo de Auerbach, ¿listo? O también llamado plexo mientérico, ¿listo? Y tenemos otro plexo que está en la submucosa, ¿no? Que es el plexo de Meissner, o también llamado plexo submucoso. ¿Listo? Entonces sus funciones son sencillas, porque el plexo de Auerbach, ¿no? El plexo mientérico que está entre los músculos, ¿cuál va a ser su función? De generar peristaltismo, ¿verdad? En cambio, el plexo de Meissner, ¿listo? ¿Cuál va a ser su función? Al estar en la capa submucosa, se va a encargar de las secreciones, ¿no? Secreción, absorción intestinal y también regulación del flujo sanguíneo, ¿no? Porque son las otras actividades que va a hacer el intestino, pues entonces y es su sistema nervioso, entonces secreción, absorción, regulación de flujo. En cambio, el plexo mientérico de Auerbach se encarga del peristaltismo, ¿listo? Entonces, ambos, ¿no? Ambos forman parte de lo que llamamos sistema nervioso entérico, entonces está formado por esos dos, plexo de Auerbach y plexo de Meissner. ¿Listo? Ya saben cuál es cada uno. Entonces lo dejamos ahí, ¿ya? Para ahora ver lo que es un potencial de acción, que esto es típica pregunta porque este es oficio, con respecto a potencial de acción en músculo liso gastrointestinal, ya que tenemos 2 tipos de contracciones o 2 tipos de actividad eléctrica, ¿verdad? Tenemos las ondas lentas, ¿ya? Y tenemos los propios potenciales en espiga, ¿no? Entonces, aquí las ondas lentas, eso sí tienen que saber, es el que le llamamos el marcapasos, ¿no? Así como hay un marcapasos en el corazón, acá este es el marcapaso del músculo liso. Esto es el marcapaso eléctrico del músculo liso. ¿Cómo se le llama a eso, chicos, también? ¿Cómo se llaman esas células? Células intersticiales de... Eso también tienen que saber. Caja. Células
Muy bien. De Cajal. Entonces, acuérdense, las células intersticiales de Cajal son el marcapasos, ¿listo? Del músculo liso. O sea, ¿a qué se refiere con el marcapasos? Que mantiene o sea, no generan contracción, ¿listo? Pero genera cambios ondulantes en reposo, ¿listo? O sea, porque obviamente ustedes saben que el intestino no se mantiene siempre pues así, o sea, siempre va a haber un mínimo movimiento, pero no genera contracciones peristálticas. Por lo tanto, no es un potencial de acción, ¿ya? No es un potencial de acción. ¿Listo? En cambio, lo que nos sirve, porque no les van a preguntar como les digo, antes sí podían preguntarle hasta los milivoltios, o sea, eso, bueno, yo no sé cómo les estará viendo el doctor Gordillo, con el tema de, o sea, porque eso es justo lo que tenemos que conversar mañana, el tema de qué es, o sea, qué datos son importantes a futuro, ¿no? Entonces, que te pregunten cuánto es el potencial reposo, ¿no? Es de 5 a 15 milivoltios, etcétera. O sea, la verdad son datos innecesarios, ¿no? Ahora, lo que usted tiene que saber es que esto me sirve para desprender, ¿no? O mandar el impulso a los que son los famosos potenciales en espiga, ¿ya? Porque los potenciales en espiga sí son verdaderos potenciales de acción, ¿listo? O sea, en otras palabras, los potenciales en espiga sí generan contracción o sí generan peristaltismo, sí generan función del intestino, ¿no? Si va a secretar, o sea, la función que vaya a hacer, ¿ya? Ahora, mi pregunta es, ¿bajo qué canales se generan estos potenciales en espiga? Así como, por ejemplo, el músculo esquelético necesitaba de una bomba, un canal de sodio, ¿no? Para que entre el sodio y se despolarice el músculo esquelético. ¿Qué necesita el músculo liso? ¿O qué canales, porque esa es pregunta, para que se pueda generar una despolarización? ¿No? Porque esos potenciales en espiga son potenciales que se genera despolarización, pues, ¿no? Se vuelve más positiva la carga. Pues despolarización, o sea, ya saben, fisiología 1, más positivo, ¿no? Repolarización se vuelve más negativo. Entonces, ¿qué canales es los que utilizamos ahí, chicos? Pregunta de examen. O sea, la Los idea, calcio, sodio, calcio sodio. calcio y sodio, exacto. Entonces, acá usamos canales lentos, ojo, eso es importante también, no son canales rápidos, son canales lentos, porque a diferencia, por ejemplo, del músculo esquelético, el músculo liso tarda más su contracción, ¿verdad? Entonces son canales lentos de calcio y sodio. ¿Listo? O sea, ambos se necesitan para generar la contracción. Y ustedes ya, bueno, deben recordar por tema de fisiología 1, ¿no? Entraba el calcio, ¿no? El calcio se unía a la calmodulina, ya la calmodulina activaba la miosina sinasa, se fosforilaba la cabeza y se generaba la contracción, ¿no? Porque obviamente en el músculo liso no tenemos, pues, complejo troponina trombosmiosina, ¿no? Sino tenemos el complejo de calmodulina, ¿verdad? Y por la miosina fosfatasa, ¿ya? No recuerdo si eso está en el Guyton, pero, o sea, en el Guyton me refiero al capítulo de esto, porque eso es, obviamente es músculo liso, en contracción de músculo liso. Entonces, pero recuerden, ¿no? Calcio con calmodulina se unen, ¿listo? Y fosforila la cabeza de miosina y genera la contracción, ¿no? ¿Y cómo se relaja? Con la miosina. Algo, bueno, base de músculo liso, ¿no? Que, bueno, ahorita no viene. Entonces, por canales lentos de calcio y sodio. Entonces, el calcio que usa el músculo liso, acuérdense que es un calcio extracelular. Por lo tanto, causas de hipocalcemia, o sea, ustedes ya deben relacionar, causas de hipocalcemia generarían, pues, ¿no? Que hay un hilio, por ejemplo. ¿Qué es hilio? Cuando no hay movilidad intestinal. ¿Ya? Entonces, así ya van relacionando. ¿Listo? Ahora, ¿quién estimula? ¿Quién inhibe? Y esto siempre es fácil, ¿no? Que ahí, base a eso estaba la pregunta. ¿Quién creen que va a estimular a que se genere todas las actividades, ya sea peristaltismo, ya sea secreciones, ya sea absorción? ¿Quién va a estimular? ¿El simpático o el parasimpático? ¿Cuándo ustedes van al baño? ¿Cuándo tienen ganas de ir al baño? ¿Cuando están ahí echados viendo Netflix, están ahí viendo TikTok? ¿O cuando están corriendo? Entonces, ¿quién estimula? Porque ustedes recuerdan que el sistema parasimpático es el sistema del sedentarismo, pues, ¿no? Cuando no están haciendo nada. En cambio, el sistema simpático es el sistema de alarma, ¿no? Entonces, quien estimula todo esto, ¿ya? Quien estimula es el sistema parasimpático. ¿Listo? ¿Por medio de qué neurotransmisor? O sea, todo es ya conectar con fisiología 1, su neurotransmisor que es la acetilcolina, ¿no? Otro estímulo también puede ser la propia distensión muscular, pues, ¿no? Obviamente, esto es por lo que tú comes, se distiende el intestino y o sea, eso va a mandar estímulo para que aumente el peristaltismo, ¿no? Entonces, nunca olviden eso, ¿eh?
el parasimpático, la acetilcolina, que es el sistema que estás cuando tú estás en reposo, pues no estás sedentario. Entonces ahí es donde tú quieres ir al baño. ¿Listo? En cambio, cuando estás haciendo ejercicio, cuando vas a hacer deporte, obviamente no te va a dar ganas de ir al baño, no debería haber peristaltismo porque estás ante una actividad, ¿no? Cuando se te ha contraído el estómago cuando estás ahí en plena actividad, ¿no? Entonces, lo que lo inhibe es el sistema simpático, ¿ya? El sistema simpático. Y el sistema simpático, ustedes saben cuáles son los neurotransmisores. ¿Cuáles son los neurotransmisores del sistema simpático, chicos? Noradrenalina Noradrenalina y y adrenalina. la adrenalina. Adrenalina. Mi pregunta es, ¿cuál de los dos lo inhibe más? ¿La noradrenalina o la adrenalina? Y eso también lo deberían saber La porque está en fisiología 1. ¿Quién me puede explicar eso? noradrenalina, ¿no? La noradrenalina, muy bien. ¿Y por qué? ¿Por qué no la adrenalina? Tengo entendido que hay receptores adrenérgicos también, lo Claro, cual puede en parte estimular, ¿no? La adrenalina. claro, porque lo que pasa es que si recordaron un poquito de fisiología 1, ahí hablaban pues de sus receptores beta, sus receptores alfa, ¿no? Entonces la adrenalina, ¿no? Tiene una afinidad por receptores beta también, ¿no? Por eso nosotros lo usamos, por ejemplo, en cuadros de anafilaxis, ¿no? Para hacer broncodilatación. En cambio, la noradrenalina es más afín a los receptores alfa, ¿ya? Por eso lo usamos, por ejemplo, en los pacientes con shock, ¿no? Para generar vasoconstricción, pues porque esos pacientes están hipotensos. Entonces, obviamente, los receptores alfa son los que están en el músculo liso, pues, ¿no? Así como hay músculo liso en el vaso, que para eso nos funciona, para hacer vasoconstricción cuando un paciente está en shock, entonces por eso el vasopresor de elección es la noradrenalina, igual acá, ¿no? O sea, la noradrenalina es el mayor estímulo que va a bloquear todo o sea, todo el estímulo para el sistema digestivo. Muy bien, entonces, sencillito, ¿no? Y es lo mismo acá. Entonces, ¿quién estimula, quién inhibe al sistema nervioso entérico? Lo mismo. ¿Quién lo estimula? El parasimpático. ¿Quién lo inhibe? El simpático. ¿Ya? Entonces, que te pregunten, ¿quién estimula o cuáles son estímulos para la despolarización? ¿No? Es lo mismo que te pregunten, ¿quién estimula al plexo de Auerbach? ¿Quién estimula al plexo de Meissner? ¿No? Es lo mismo, ¿ya? Entonces, porque estos, obviamente, se rigen bajo el sistema nervioso autónomo, pues, que es el sistema nervioso simpático, sistema nervioso parasimpático, ¿ya? Entonces, esto, miren, vital, base, pregunta de examen, ¿ya? Entonces, acá muy bien los que respondieron, un estímulo del sistema simpático estimula el plexo de Auerbach, pues no, lo bloquea todo el sistema nervioso entérico, ¿verdad? Las ondas lentas no son considerados, obviamente, no son marcapasos, pero no son considerados puntos de acción. La acetilcolina genera despolarización del músculo liso, claro, la acetilcolina estimula, despolariza. Y el plexo submucoso regula el flujo sanguíneo, así hemos dicho que las funciones del plexo submucoso es regular el flujo, secreciones y absorción. Muy bien, perfecto. Continuamos. A ver acá. Dice, ¿qué reflejo reflejo que envía su estímulo a través del nervio vago para relajar la válvula iliocecal? A ver ahí, ¿cuál sería la respuesta, chicos? ¿Cuál sería el reflejo que manda el vago para relajar la válvula iliocecal? ¿Alguien sabe? Reflejo iliocólico, reflejo ortocólico, reflejo cólico-ilial o reflejo enterogástrico. ¿Alguien que se quiera rejar? ¿Que quiera participar? ¿Nadie? ¿Qué pasa, chicos? ¿Están callados? El iliocólico. Ya miren, con el tema de los reflejos, como se van a dar cuenta, o sea, los reflejos, algo que también me olvidé, por ejemplo, si yo te pregunto ya con lo que hemos dicho, los plexos, ¿no? Por ejemplo, el plexo de Auerbach, cuando se estimula, ¿no? Cuando yo mando un estímulo, ¿ustedes creen que inhiba o contraiga los esfínteres? Si yo estimulo el plexo de Auerbach, ¿no? O sea, porque todo ya es lógica, porque todo va a estar está tal cual en su Guyton, pero o sea, con la lógica ustedes sacan todo. Si yo estimulo mi plexo de Auerbach, ¿no? Porque quiero hacer peristaltismo, ¿qué creen que va a pasar con los esfínteres? El plexo de Auerbach ahí en su texto verían que inhibe los esfínteres o contrae los esfínteres. ¿Qué creen? Contrario. No, los inhibe, pues. Porque como estamos estimulando el plexo de Auerbach, porque queremos hacer peristaltismo, porque posiblemente hay comida, ¿no? en nuestro intestino,
queremos hacer peristaltismo, entonces inhibimos los esfínteres para que se abran y obviamente pase la comida. Entonces, por eso digo, hay cositas que obviamente no pongo, pero ustedes siempre tienen que usar la lógica. Acá hay la fisiología 2 y hay mucha lógica médica. Muy bien. Ya, entonces en reflejos es igual. En reflejos, el nombre del reflejo dice qué hace, ¿no? De dónde parte y qué es lo que va a hacer. Porque tenemos reflejos, por ejemplo, locales, que son ahí mismo, que ahorita vamos a ver un montón de reflejos con respecto a las secreciones, pero tenemos reflejos, por ejemplo, que van del intestino hacia los ganglios simpáticos, ¿no? Porque obviamente todo este sistema nervioso autónomo que hemos dicho se rige en el sistema paravertebral simpático, ¿listo? Y en el sistema parasimpático, que es prácticamente cráneo sacro, ¿verdad? Pero obviamente ustedes saben que ahí el mayor par craneal que se encarga de la inervación de todo el sistema digestivo es el vago, ¿ya? Nunca el vago, el vago, el vago, ¿ya? El vago es el que se encarga de la secreción, de la motilidad, de la mayoría de órganos del sistema digestivo. Muy bien. Entonces, por ejemplo, tenemos, voy a poner algunos reflejos los más importantes. Por ejemplo, el reflejo gastrocólico. ¿Qué será el reflejo gastrocólico? ¿No? Son reflejos que cuando el estómago se distiende, manda un estímulo para que evacúe el colon, ¿no? Por ejemplo, este es un reflejo defecatorio, que, o sea, que parte desde el estómago, ¿no? O sea, cuando tú comes, te comes tu pollo a la brasa, te sientes lleno, ¿ya? Esa distensión estomacal que viaja, ¿no? Porque eso, entonces acá estamos diciendo, ¿dónde está? No está. Ya, acá vamos a poner ya bueno, el sistema digestivo por acá. Entonces, todos estos reflejos son del sistema digestivo que se van a la cadena simpática, ¿listo? Y vuelven al sistema digestivo, ¿no? Pero a otra parte, ¿ya? Todos estos que vamos a hablar. Entonces, en este caso, el reflejo gastrocólico comienza un estímulo cuando se distiende el estómago y manda estímulo para que se evacúe el colon, ¿no? Entonces, ese es el reflejo defecatorio, ¿listo? Hay otro reflejo, por ejemplo, que es el enterogástrico, que es un reflejo enterogástrico. Entero, que viene de enterocito, de intestinal, ¿no? Entonces, de ahí se recibe el estímulo. ¿Por qué? Porque es un estímulo que proviene, por ejemplo, del colon, del intestino delgado, ¿no? ¿Para qué? Para inhibir la motilidad, ¿ya? Inhibir la motilidad y la secreción gástrica. ¿Me entienden? ¿No? Entonces, en este caso, el reflejo enterogástrico es cuando hay mucha comida en tu estómago, ya sea en el intestino delgado o el colon, cualquiera de los dos, porque son enterocitos, lo recepciona y le manda una señal al estómago, a la inversa, diciéndole como que, oye, ya no te vacíes más, no hagas más secreción, porque hay mucha comida, estamos tranquilos acá digiriéndola, absorbiendo. ¿Listo? Ese es el reflejo, por ejemplo, enterogástrico, ¿no? O sea, todos los reflejos siempre van a la cadena simpática y vuelven, ¿no? Y también tenemos aquí el reflejo cólico ilial, ¿ya? ¿Qué es el reflejo cólico ilial? Entonces, ¿de dónde partimos? Cólico de colon, ¿no? Entonces, cuando en el colon hay mucha comida, manda un estímulo al ilion para inhibir el vaciamiento del ilion, pues. Porque si hay mucha comida, ¿no? Va a ser que obviamente no se siga, o sea, en otras palabras, contraigo la válvula ileocecal, ¿listo? Con el cólico ilial. Entonces, en este caso, acá te voy a mandar un estímulo a través del nervio vago para relajar la válvula ileocecal. El reflejo cólico ilial, entonces partimos del colon porque hay mucha comida y se manda un estímulo al ilion, ¿no? Específicamente a la válvula ileocecal para que se contraiga. Acá yo te estoy diciendo que se envíe por el vago. Además, todos estos, justo, también para que se entienda, todos estos hemos estado hablando de una estimulación que va a la cadena simpática. No hemos estado hablando del vago, ¿no? Porque si se dan cuenta, la mayoría son estimulaciones o bueno, efectos bloqueadores, ¿no? Negativos, que justo iba con esto, con la parte simpática. Por eso el reflejo gastrocólico en verdad puede ser tanto simpático como parasimpático. Ojo, porque obviamente la evacuación del colon es aumentar el peristaltismo, y ustedes saben que aumentar el peristaltismo es parte del parasimpático. Pero estos dos sí son netamente, por ejemplo, ya se dan cuenta ahí con lo que hemos hablado, estos sí son netamente reflejos que vienen del sistema simpático, pues, ¿no? Porque ambos son reflejos inhibitorios, ya sea inhibiendo la motilidad gástrica o ya sea inhibiendo la válvula ileocecal, ¿ya? En cambio acá el que les preguntaba, ¿ya? Acá el que les preguntaba era un estímulo que provenía del vago que hacía que se relaje la válvula ileocecal. ¿Ya? Ese es al contrario, ese es el reflejo
cólico ileal. Ah, perdón, reflejo ileocólico, ¿ya? O sea, ese es un reflejo que cuando la comida llega al ileón, ¿no? El ileón, que es la última parte del intestino delgado, obviamente le manda un estímulo al colon, o bueno, ahí mismo, para que la válvula ileocecal se pueda abrir, pues, ¿no? Que está dentro también de los reflejos defecatorios, pues, para que se pueda abrir la válvula ileocecal y pueda pasar la comida. ¿Ven? Y son los reflejos más importantes que deben saber, ¿no? Ileocólico. El ortocólico es lo mismo que gastrocólico, ojo. Ortocólico es lo mismo que el gastrocólico. ¿Listo? Cólico ileal y enterogástrico. Y ahí tienen los reflejos que deben saber. ¿Ya? Acá, por ejemplo, estamos viendo a través de los nervios pélvicos, ¿dónde está? Sí, eso. Cadenas simpáticas para relajar el recto, también como reflejo defecatorio. ¿Ya? O sea, todos cuando, obviamente es un reflejo, pero ya más ubicado. O sea, cuando llega, por ejemplo, la ampolla rectal para que se libere. ¿Ya? Entonces, eso también les pueden preguntar con respecto a los reflejos. Muy bien, continuamos. Ya, esta es otra fija de fijas, chicos. Fija de fijas de fijas de fijas. Acá sí o sí viene una pregunta de esto. De las células, de la secreción, ¿listo? Y es algo que ya tienen que dominar, bueno, ya desde ya, porque acá hay muchas cosas que yo me podría partir hasta explicarle fisiopatología de enfermedades, ¿no? Pero ahorita nos vamos a centrar en fisiología. A ver, por ejemplo, me dice, paciente luego de comer mucha comida de calle comienza a presentar intensa acidez gástrica. ¿Qué célula es la encargada de producir una secreción para neutralizar el pH ácido? A ver, ¿cuál sería ahí su respuesta, chicos? Muy La bien. sí. Las células S, ¿no? Porque las células S producen secretina. ¿Ya? Antes, por ejemplo, cuando estudiaba fisiología, a mí me preguntaban hasta cuál es el estímulo, o sea, cuál no es un estímulo. O sea, por eso yo les digo, o sea, antes las preguntas que se eran bien maleadas, pues, porque era como que cuál no es un estímulo de la gastrina no, o sea, el punto es que ustedes sepan cuál es la función, ¿no? Ya si te van a poner cuál no es estímulo, etc. O sea, la verdad es que no va, pues, o sea, ya uno obviamente cuando se da cuenta en la parte de la docencia y todo eso, o sea, no van esas preguntas, simplemente para, ya no sé, pues quiere jalar o qué sé yo. Ustedes acá tienen que saber las funciones, ¿no? Por ejemplo, la gastrina, que ahorita vamos a hablar mucho de ella, es el principal estímulo, ¿ya? Es el principal estímulo para la secreción de ácido gástrico, ¿ya? Para la secreción de ácido gástrico, ustedes tienen que saber que son tres, pues, ¿no? La histamina, la acetilcolina y la gastrina, ¿ya? Entonces, pero este es el principal. Muy bien. Y obviamente también genera el crecimiento de la mucosa gástrica, ¿ya? Entonces, pero lo bueno es que la gastrina es producida por la célula G. O sea, hasta ahí no hay problema, porque G de gastrina, ¿listo? Y acuérdense que esta, miren, a diferencia de las demás, esto sí es importante, se ubica en el antro, ¿listo? En el antro. Y eso sí es muy importante, ¿ya? Porque cuando ustedes vean úlceras pépticas, hay úlceras que son úlceras antrales y hay úlceras que son úlceras duodenales. Entonces, cuando son las úlceras antrales, o sea, ¿qué es una úlcera? Una úlcera es que te comas, pues, una parte de la mucosa. Entonces, en otras palabras, si yo me agarro parte de la mucosa antral, estoy comiéndome esas células G, ¿se entiende? Entonces no produzco gastrina. Por lo tanto, las úlceras gástricas generalmente generan aclorhídrico, o sea, poca producción de ácido clorhídrico. Y eso después hace que bueno, haya displasia, anaplasia y tiene riesgo de cáncer. Muy diferente a las úlceras duodenales, que al contrario generan una hipersecreción de ácido gástrico. ¿Listo? Entonces, por eso es importante que sepan que está a nivel del antro, la célula G. ¿Ya? Entonces, obviamente, la gastrina se estimula, bueno, sus principales estímulos prácticamente son las proteínas, distensión, nervioso. Las grasas también podría ser, ¿no? Porque, o sea, la gastrina es el hecho de producir más ácido, pero bueno, ya. Esta, la colecistoquinina. ¿Ya? La colecistoquinina, por ejemplo, no lo produce la célula C, ¿no? Uno dice, colecistoquinina, ya C. No, esta es la célula, acuérdense, célula I del duodeno. Ahora, ¿cuál es el principal estímulo? ¿Ya? Las grasas es el principal estímulo. Porque la colecistoquinina es esa hormona que se libera, ¿no? Cuando te comes tu salchipapa, tu hamburguesa, ¿no? Porque ¿cuál es su principal función? Contraer la vesícula biliar, ¿ya? O bueno, más que contraer la vesícula biliar, vamos a decir, generar un medio en donde se puedan generar enzimas o secreciones para degradar lo que son las grasas, ¿ya? Así mejor. Cosa que, o sea, por eso digo, el principal estímulo las grasas, pero ya ahorita vamos a ver también por qué las proteínas, pero siempre recuerden que contrae la vesícula biliar. Y eso, por ejemplo, te lo preguntan cuando ustedes llevan cirugía general, pues, ¿no? ¿Cuál es la hormona, ¿no? Que se eleva en los pacientes que tienen un cólico biliar, ¿no? Que les duele, que tienen una colecistitis, una colelitiasis.
la colecistoquinina, pues ahí viene, colecistoquinina. ¿Ya? Entonces contrae la vesícula biliar. Pero miren, también genera secreción de enzimas pancreáticas y crecimiento del páncreas exocrino, ¿no? Y algo que vamos a adelantar, que vamos, les voy a preguntar después, ¿qué célula estimula del páncreas exocrino? Porque nosotros tenemos un páncreas exocrino, que es prácticamente el 99% del páncreas, y tenemos un 1% de páncreas, que es el páncreas endocrino. Pero el páncreas exocrino, a los que recuerdan, histología, se dividía en células acinares y células centroacinares. ¿Ven? Porque yo les digo, o sea, no es que se acabó el curso y ya nunca más lo ven, lo van a seguir viendo. ¿Quién producía las enzimas pancreáticas? ¿Las células centroacinares o las células acinares? Acinares. Las acinares, muy bien. Entonces, este estímulo de la colecistoquinina es para las células acinares, para producir enzimas pancreáticas, porque ustedes ya saben que las enzimas pancreáticas, ya lo vamos a ver, produce pues lipasa, tripsina, amilasa, ¿no? ¿Y para qué me sirve eso? Para degradar las macromoléculas, los carbohidratos, las proteínas, los lípidos. ¿Listo? Entonces, por eso miren todas las funciones que hace la colecistoquinina. Acá también, por ejemplo, a esto voy, que te dice, por ejemplo, secreción de bicarbonato. O sea, al final, como genera un crecimiento del páncreas exocrino, también estimula la secreción de bicarbonato. Pero esa no es su principal función, pues. A eso voy. Porque cuando tú ves secreción de bicarbonato, ahí lo primero que se te tiene que venir a la mente es la secretina, que justo era la pregunta. Pues la secretina, su principal estímulo son los ácidos. O sea, de por sí que haya mucha acidez gástrica. O sea, que el ácido pase al duodeno. Entonces, por eso, quien lo produce, muy bien, habían dicho las células S, ¿no? Que están en el duodeno. Bueno, a partir de la colecistoquinina, o sea, como le dije, solo a la excepción de la gastrina que te dice que está en el antro, todos son duodeno, yeyuno, o sea, todos están en lo que es el intestino delgado, pues, ¿no? Porque obviamente es ya los primeros receptores luego que sale del estómago, ¿no? O sea, para ver qué es lo que tienes, pues, ¿no? Si has ingerido proteínas, grasas o lípidos, pues, ¿no? Bueno, la cosa es que la secretina, entonces, su principal estímulo son los ácidos, porque su principal función va a ser todo lo que sea secretar bicarbonato. ¿Para qué? Para neutralizar el pH. ¿Listo? Y lo otro, acá está también, secreción de bicarbonato biliar también, ¿no? Secreción de bicarbonato pancreático, secreción de bicarbonato biliar, y bueno, acá también te dice incremento del páncreas exocrino, pues, ¿no? Porque al final, agrandándolo, vas a hacer más la función de producir bicarbonato, ¿no? Y miren cómo dice, inhibe también, obviamente, la liberación de gastrina, secreción de ácido gástrico, o sea, lo que quieres, disminuir eso. Igual, todas las hormonas, por ejemplo, la colecistoquinina, la secretina, son hormonas que disminuyen el vaciamiento gástrico, ¿no? Porque ya sea porque hay mucha grasa, mucho ácido, va a bloquear el hecho de que obviamente se siga virtiendo comida del estómago, ¿ya? Entonces miren, preguntas importantes. Colecistoquinina, célula I. ¿Para qué? Contracción de la vesícula biliar, estimulación de células acinares del páncreas para producir enzimas pancreáticas. Secretina, célula S, ¿ya? ¿Para qué? Para producir bicarbonato, para neutralizar el pH cuando hay mucha acidez. ¿Listo? Y esta, que sí es importante, que yo en el tiempo que lo vi, no lo veía tan importante, pero este famoso péptido insulinotrópico, ¿no? También llamado péptido inhibidor gástrico, esto es lo mismo que decir el GIP. ¿Listo? Entonces, este es muy importante porque acá lo produce la célula K, ¿ya? Pero ya nos vamos a adelantar a algo que vamos a ver en endocrino, que hay otra cosa que se llama el GLP-1, ¿no? Porque el GIP y el GLP-1, ¿qué son, chicos? ¿Alguien sabe cómo se le llaman estos dos? Al GIP y al GLP-1. ¿Alguien por ahí sabe cómo se le llaman estos dos? Son las incretinas, ¿ya? Y esto es un boom actualmente, que lo sepan, ¿ya? Por el tema de la diabetes, ¿listo? Entonces las incretinas, ¿qué es lo que hacen? Estimulan la producción de insulina, por eso acá también te dice péptido insulinotrópico, ¿no? Dependiente de glucosa, pero esto es importante, ¿ah? Dependiente de glucosa. O sea, tanto el GLP-1 que no está en este cuadro, ¿no? Como el GIP, ¿listo? Son incretinas, y de por sí ya se lo tienen que saber también porque es parte de fisiología endocrina, estimulan la producción de insulina, pero solo cuando hay hiperglicemia, ¿ya? Por ejemplo, la glibenclamida, ¿saben cuál es la glibenclamida? O sea, eso también quiero para no estar explayándome mucho. El doctor también les ha enseñado, porque o sea, en el Guyton te hablan de patologías, medicamentos, o sea, hay esa relación, pero o sea, mi pregunta es,
¿También les ha llegado por eso o solo se ha centrado básicamente en fisiología? ¿Saben también un poquito de patologías, medicamentos, chicos? Con confianza, díganme, ¿no? Para saber cómo... Comentaba de vez en cuando otro medicamento, pero al examen no entra. Ya. Entonces, bueno, para que ustedes relacionen, ¿no? No por el hecho de que les vayan a preguntar el medicamento. Por ejemplo, la glibenclamida, ¿no? El imipiride, ¿no? Son las famosas sulfonilurias, que nosotros, bueno, ya en el MINSA dan estos medicamentos, que son secretagogos, ¿no? ¿Qué es un secretagogo? Que produce más insulina. Pero ¿cuál es el problema? Que obviamente si tú te pasas de la dosis, te lleva a la hipoglicemia, ¿no? Porque esos fármacos, por ejemplo, son independientes de la glucosa. Si está alta, está baja. Si te tomas de más, baja. En cambio, por eso digo, las incretinas, es importante que sepan, que son dependientes de glucosa. O sea, si tus niveles ya están dentro de lo normal o bajos, ¿listo? Las incretinas dejan de elevarse. ¿Ya? Entonces nunca olviden eso. Entonces las incretinas estimulan, ¿ya? Esto ya es dato de ¿cómo se llama? De endocrino, ¿ya? Estimula la secreción de insulina y bloquea la secreción de glucagón, ¿ya? Pero ahorita también vamos a ver eso ya. Pero, o sea, en otras palabras, disminuye los niveles de glucosa en sangre. Por eso los mejores medicamentos actualmente, que hasta los toman pacientes que no son diabéticos, tienen que ver con análogos de GLP-1. Análogos de GLP-1, que son análogos de incretinas. Muy bien. Entonces, el GIP es por la célula K. Y el GLP-1, recuerde, L, lo produce otra célula que no está ahí, que es la célula L, ¿no? Entonces ya tienes ahí GLP-1, GLP, es otra incretina, célula L, ¿ya? Eso está en la parte de endocrina. Célula K, el GIP, el péptido inhibidor gástrico, ¿no? Entonces acá, ya nuevamente lo que hemos dicho, ¿cuál es su función? Liberar insulina, porque es una incretina, ¿listo? Y también inhibe la secreción de ácido gástrico. Como les digo, todos al final inhiben la secreción de ácido gástrico, por eso se llama también péptido inhibidor gástrico. Y bueno, esta es X, que es la motilina. Pues, ¿no? La motilina, por la célula M, ya lo que hace es estimular la motilidad, ¿no? Pero este sí de ambos, por ejemplo. Estimula tanto la motilidad gástrica, no inhibe el vaciamiento, y estimula la motilidad intestinal, ¿ya? Entonces, es bien difícil que te pregunten eso porque es como, o sea, existe la célula M, ¿no? Que es motilina, que motilidad, ¿no? Pero las otras sí te van a preguntar. Célula S, célula L, célula I, célula K, célula L. ¿Ya? Entonces, estos chicos, clarísimo, fijo de examen. ¿Muy bien? Entonces creo que todo se ha entendido bien. Entonces, en este paciente, tenía intensa acidez, pues, ¿no? Entonces, al tener intensa acidez gástrica, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a querer secretar? Bicarbonato. Por lo tanto, queremos secretar secretina. ¿Cuál es la célula que genera eso? La célula S. Muy bien. Continuemos. A ver, acá dice, en condiciones normales, ¿cuál es el principal regulador del flujo sanguíneo intestinal? A ver, ¿quién quiere responder esa? Muy bien. El metabolismo local, uy, el metabolismo local tisular, ¿no? Esta es una pequeña parte, también en su primer capítulo del Guyton, ¿no? Que habla del flujo sanguíneo, porque, o sea, esto obviamente en anatomía, imagino que ustedes están llevando anatomía 2, entonces ahí también saben todo esto del flujo esplénico, es importante, en fisiología no deberían preguntarlo mucho, ya, pero es importante, ¿no? Por el tema de que todo el flujo esplénico, recuerden, que va hacia el hígado, ¿ya? O sea, el flujo del vaso, del estómago, del páncreas, o sea, de todo lo que es el sistema digestivo, ¿no? Al menos desde el esófago, su tercio inferior, hasta los 2 tercios superiores de lo que viene a ser el recto, ¿no? Bueno, el tercio superior, perdón. Hasta el tercio superior del recto drena la vena mesentérica inferior. Entonces, todo eso va al sistema porta, pues, ¿no? Por eso acá siempre vemos, cuando hablamos de flujo esplácnico, es importante que sepan que se refiere a todo lo que drena en la vena esplénica, en la vena porta, ¿listo? Por eso cuando el paciente tiene cirrosis, ¿no? Tiene cirrosis, se fibrosa todo su hígado, ¿qué pasa? Hay una hipertensión portal, ¿no? Entonces hay un aumento de circulación esplénica, se le dice eso. Y el paciente comienza a tener esplenomegalia, comienza a tener circulaciones colaterales, ¿no? Comienza a tener varices esofágicas, porque como les digo, esto conecta hasta el tercio inferior del esófago. ¿Listo? Entonces es muy importante. Bueno, pero la pregunta acá era cuál era el principal regulador, y justo es el metabolismo local tisular. ¿Por qué? Porque cuando hay hipoxemia, eso es importante, ¿no? Al igual que cuando veían simplemente
circulatorio, ¿no? La hipoxemia genera vasodilatación, ¿ya? Entonces es un regulador automático. Pero esta vasodilatación sí te van a preguntar, ¿por qué se genera? ¿Por qué mediador? Porque puede ser, por ejemplo, óxido nítrico también, los mismos radicales de oxígeno. Pero ¿cuál es el principal vasodilatador? Que hace que cuando haya poco oxígeno en el aparato intestinal pueda regular su flujo. ¿Alguien sabe cuál es el principal vasodilatador local? Comienza con A y también el principal vasodilatador en el sistema coronario, o el sistema circulatorio. Comienza con A, le sigue la D. No, la atropina es un medicamento. La adenosina, muy bien. La adenosina es el principal vasodilatador para regular el flujo. ¿Listo? ¿Quién más puede, por ejemplo, te pueden preguntar cuáles son también sustancias vasodilatadoras? ¿Te acuerdas todas las hormonas que hemos hablado? ¿No? La colecistoquinina, o sea, la colecistoquinina es SK, es vasodilatadora. El péptido inhibidor gástrico es vasodilatador. La gastrina es vasodilatador. La secretina es vasodilatador. ¿Me entienden? Porque obviamente cuando se producen es porque el, el intestino, ¿no? El sistema digestivo va a hacer alguna actividad, pues, ¿no? Si se produce gastrina, ¿es por qué? Dijimos, porque obviamente hay una ingesta de proteínas, etcétera, ¿no? Si se produce la secretina, porque hay mucha acidez. Si se produce la colecistoquinina, es porque hay grasas, ¿no? Grasas, proteínas. Entonces, al final, ¿no? O sea, en otras palabras, se está diciendo que se están activando porque va a funcionar el intestino. Entonces, ustedes recuerden que a mayor funcionalidad, obviamente, tiene que haber mayor vasodilatación, pues, lógica. O sea, el flujo sanguíneo, en otras palabras, es directamente proporcional al grado de actividad local, ¿ya? Por eso que tú cuando comes, ¿no? Cuando comes mucho, te da sueño, ¿no? Me había olvidado decir eso, pero creo que ya, como ustedes ya están ahí súper en digestivo, no tienen que comer nunca cuando van a estudiar. Eso de vamos a comer un sanguchito mientras ahí nos distraemos, es mentira. Tú mismo te estás engañando, ¿no? Porque haces que, obviamente, aumente la circulación en el sistema digestivo y todo el flujo se vaya allá. Entonces, ¿qué haces? Que disminuye el flujo a nivel cerebral y te da sueño, pues. ¿Ya? Muy bien, entonces estos también son, pues si les preguntan, también son vasodilatadores. Muy bien. Y lo otro es que también vean que aquí hay shunts, ¿no? O sea, o sea, todo esto que es, esto es una vellosidad, ¿ya? Ustedes recordarán un poco que las superficies de absorción, porque también preguntan, recuerden que la que tenía mayor superficie de absorción de todas, ¿cuáles son? ¿Quién es en quien genera la mayor superficie de absorción a nivel intestinal? Que lo tiene tanto el intestino delgado como el colon. ¿Se acuerdan? ¿Cuál era la estructura que generaba la mayor superficie? ¿Cuál? Las microvellosidades, ¿no? Sí, muy bien, las microvellosidades. Las microvellosidades, famosa chapa estriada, acuérdense que está tanto en el intestino delgado como en el colon, ¿no? Muy diferente a esto, las vellosidades solo se encuentran en el intestino delgado, ¿ya? Entonces miren acá, se generan shunts, ¿no? O sea, se va de un lado a otro, ¿listo? Y eso prácticamente recuerden que es el 80% del flujo, ¿ya? El 80% genera este cortocircuito, ¿ya? O sea, que no llega acá para generar el intercambio. ¿Y por eso te vas a morir? No, ¿no? Lo único grave es si obviamente llegas un paciente con shock, pues. Cuando un paciente llega con shock, ahí sí es un problema, pues, ¿no? Porque ustedes saben que el intestino no es uno de los órganos, pues, bueno, que el cuerpo no quiere mantener, ¿no? Siempre son, obviamente, el cerebro, el corazón, el pulmón, ¿no? Entonces, cuando hay un estado de shock, ahí sí es un problema. Pero recuerden que 80% hacen este cortocircuito, ¿no? De irse de los capilares arteriales de frente a los venosos sin llegar al vértice de la vellosidad y generar el intercambio. ¿Muy bien? Perfecto, entonces con eso creo que estamos claritos en lo que es flujo. Siguiente. A ver aquí. Dice, respecto a las fases de la deglución. Importantísimo también. Marca lo incorrecto. A ver, ¿cuál es esa, chicos? ¿Quién se arriesga? En la fase faringia, la glotis se cierra. En la fase oral participa el quinto par craneal. Las vías aferentes que van
al centro de deglución son por parte del quinto y décimo par, o la mayor secreción salival se da por la glándula submaxilar. ¿Cuál sería ahí, chicos? ¿Alguien? ¿Alguien que quiera participar? ¿Nadie? ¿No están seguros? Ahora vamos a ver. Entonces, cuando hablamos de fases de la deglución, cuando vamos a fases de la deglución, hay dos fases, ¿no? Resumiendo, es un montón, obviamente, en su libro. La fase voluntaria, que vendría a ser la fase oral, ¿no? Y la fase involuntaria, que la podemos dividir en dos, que viene a ser la fase faringia y la fase esofágica, ¿ya? Entonces, sencillo, la fase voluntaria o fase oral es la que está en tu boca, pues, ¿no? Es cuando tú haces tu presión de la lengua hacia arriba y hacia atrás, ¿no? Entonces, acá, ¿quién participa? El quinto par craneal. ¿Por qué el quinto par craneal? Porque el quinto par craneal, ¿no? Se encarga de inervar los músculos masticatorios, pues, ¿no? ¿Cuáles son los músculos masticatorios? Rápido, chicos. Ya llevaron músculos, ya. Macetero, temporal y los pterigoides. Muy bien, macetero temporal y los pterigoideo lateral interno. Muy bien, entonces esos son los músculos masticadores y están en la fase oral. Fase voluntaria, porque obviamente son músculos esqueléticos, o sea, tú mismo lo haces, ¿listo? Ya, luego viene la fase faríngea, que acá es donde les van a poner un montón de cosas, ¿no? Pero lo importante es que ustedes sepan que hay una... los procesos que ocurren es que se cierra la vía aérea para que obviamente tú cuando comes no pase ni comida a la vía aérea, ni aire, ni de aire al estómago, pues, ¿no? Porque si no te llenas de gas. Entonces prácticamente acá se cierra la tráquea, ¿listo? Que eso obviamente hace que se aproximen las cuerdas vocales, recuerden, o sea, se cierran las cuerdas vocales. Hay una apertura esofágica, ¿listo? Y se generan ondas peristálticas, que son ondas peristálticas, recuerden, primarias. ¿Qué son ondas peristálticas primarias? Cuando simplemente está yendo conforme a la gravedad, pues, ¿no? La comida que va de arriba hacia abajo es una onda peristáltica primaria. Pero aquí es importante que participa el centro de la deglución, pues, ¿no? Esa era mi pregunta. El centro de la deglución, lo vamos a poner, ay, muy grande el borrador. Ya, cierre de la tráquea. Ya. Esto lo voy a poner un asterisco para ponerlo, bueno, aquí, pues, ¿no? Ya. Digamos, el centro de la deglución, bueno, acá está, pues, ¿no? Acá está el centro de la deglución. ¿Listo? El centro de la deglución, recuerden que está en la parte dorsal de la médula oblongada, ¿no? Parte dorsal de la médula oblongada, o también llamado bulbo raquídeo. Entonces, para acá viene vía aferencia, siempre acuérdense que todo, bueno, eso lo van a ver más en nervioso todavía, pero siempre hay aferencia y eferencia. La pregunta es, ¿cuáles son los que recibe aferencia? O sea, ¿por qué pares craneales recibe aferencia el centro de la deglución? Por el quinto par, porque ustedes ya saben que el quinto par se encarga de la masticación, bueno, de los músculos de la masticación, pero también se encarga de toda la sensibilidad de la parte de la cara, ¿no? Entonces, quinto par, y el otro que es donde están los pilares, ¿listo? Los pilares faringios, que son los primeros receptores, que eso es por el noveno par. Entonces, el quinto y el noveno par son la vía aferente, la que recibe, ¿ya? En cambio, la vía eferente vienen a ser esos dos también, ojo, quinto par por parte de la masticación, quinto, noveno, y ahí le agregas décimo y doceavo par, ¿no? Que te acuerdas que el doceavo par es el hipogloso. Muy bien, entonces esos son los pares eferentes. Entonces, por lo tanto, acá en la pregunta, la incorrecta era esta, pues, ¿no? Porque las vías aferentes que van al centro de la deglución no está el décimo, es el quinto y el noveno. En la vía eferente sí está el quinto, el noveno, el décimo y el doceavo, ¿ya? Nunca olviden eso. Ahora, bueno, y la fase esofágica, simplemente es por las ondas peristálticas, pues, ¿no? Ahorita vamos a hablar
importante, no olviden en histología, 1/3 del esófago es músculo esquelético, ¿ya? Por lo tanto, si es músculo esquelético, es prácticamente, bueno, músculo estriado, ¿no? Está más que todo dirigido por el nervio glosofaringeo y vago, ¿ya? En cambio, los 2/3 que le siguen, que es músculo liso, esto es netamente estimulado por el nervio vago. ¿Muy bien? Ahorita vamos a hablar del esfínter, que es lo otro que nos importa. Ahora, ¿por qué les puse esto de la secreción, ¿no? Como les digo, antes a mí me preguntaban hasta cuánto es la cantidad de secreción de la saliva. Literal preguntaban esas cosas, ¿ya? Pero justo con respecto a esta alternativa, ¿no? La mayor secreción, o sea, nosotros también cuando hablamos de las fases de la dilución, podemos hablar de una fase que es una fase preoral, ¿ya? Voy a poner acá como una fase preoral. O sea, antes de que entre la comida. ¿Y esa fase preoral de qué se encarga? ¿O a qué hace referencia? A la secreción salival, pues, ¿no? Cuando tú, ahorita también vamos a hablar de las secreciones de ácido clorhídrico, las fases de secreción de ácido clorhídrico, pero cuando tú ya sabes que te vas a comer tu pollito a la brasa y todo eso comienza a babear, ya, ahí está tu fase preoral, pues, o sea, antes de que te metas tu pollo con tu papa. ¿Listo? Entonces, con respecto a la secreción salival, por eso también les van a preguntar, ¿no? Con respecto a las glándulas, la que produce la mayor secreción, acá uno siempre se confunde, porque dice, la parótida es la más grande de todas. No, la que produce la mayor secreción de secreción salival es la glándula submaxilar. ¿Listo? Ahora, la más grande es la glándula parótida, ¿verdad? Pero recuerden que acá lo que te van a preguntar es que la glándula parótida tiene 100% de acinos serosos, ¿no? ¿Qué es lo característico? A ver, que recuerde a alguien, que una célula sea serosa. ¿Qué es lo que le da esa característica que sea seroso? O sea, porque mucoso es que produce moco. Seroso, ¿por qué es seroso? ¿Qué es lo que tiene ahí dentro de esa secreción que lo hace ser seroso? ¿Alguien sabe? Y lo podría asociar obviamente también a lo que es el páncreas exocrino, ¿no? Porque el páncreas exocrino, el 99%, sus acinos, ¿qué son? Serosos también. Entonces, ¿qué es lo que tiene serosos? ¿Mm? Enzimas. Enzimas, muy bien, enzimas, ¿ya? Para digerir. Por eso la glándula parótida que produce la famosa tialina, pregunta de examen, ¿no? Tialina, o también llamada amilasa salival. ¿Listo? Entonces, ¿quién produce la tialina? ¿Quién produce la amilasa salival? La glándula parótida. O sea, desde ahí ya se van a comenzar a degradar, obviamente, el almidón, los carbohidratos. Muy bien. Y bueno, tienes la otra glándula que falta, que es la glándula sublingual, ¿no? Acuérdate que la submaxilar es lo mismo que decir submandibular, ¿no? ¿Ya? Esa es la que produce la mayor cantidad de secreción salival. ¿Listo? Y obviamente tanto la submaxilar como la sublingual son las que decimos mixta, pues, ¿no? Una de predominio seroso y otra de predominio mucoso. Muy bien. Entonces, bueno, ahí les dejo el cuadro, como les digo. Antes a mí me preguntaban tal cual hasta cuánto era el pH de la saliva, algo tan irrelevante, pero, o sea, yo siempre digo estas cosas que ya son de memoria, o sea, que no es fisiología. Solo si ustedes ya están pucha, bien en todos estos temas, en el sentido de que ya dominan, sienten que se van a sacar 20, ahí le dan una revisada a esos datos, pues, ¿no? Por ejemplo, a mí me preguntaban cuánto era el volumen de secreción gástrica, ¿no? 1500 al día. El pH, bueno, eso sí me parece importante que sepan, pues, ¿no? ¿Cuánto es el pH gástrico? Obviamente es ácido, pues, 1 a 3.5. Muy diferente, por ejemplo, miren, al pH de la secreción pancreática, que ya saben que el páncreas produce bicarbonato, y por eso miren, su pH es básico, pues, de 8 a 8.3, ¿no? O sea, para neutralizar ese pH ácido. ¿Y qué es esto, chicos? ¿Qué son las glándulas de Brunner? ¿Dónde se encuentran? En el Miren, duodeno, la primera porción del duodeno. muy bien. La primera y segunda porción del duodeno, ¿no? Creo que en el Guyton te lo menciona más que todo en la primera. Y obviamente son glándulas que se encargan también de producir bicarbonato, ¿ya? ¿Por qué? Entonces, en otras palabras, porque cuando viene el ácido del estómago, justo está en la primera porción del duodeno, entonces se vierte ahí el ácido y para eso nos sirven nuestras glándulas de Brunner y también nuestro jugo pancreático que viene con bicarbonato. Por eso acá miren, glándulas de Brunner, también miren, vemos un pH más básico todavía que el del páncreas, ¿no? De 8 a 8.9. Entonces, eso sí son cosas que te podrían preguntar, porque los demás, si te das cuenta, tú intuyes, ¿no? pH normal 7.5, 7.8, 7.58, o sea,
que son las secreciones normales. Entonces, siempre tú vete a la parte de lo característico, pues, ¿no? Un pH ácido, ¿no? O sea, un pH gástrico, eso sí me pueden preguntar, de 1 a 3.5, y pH de secreciones básicas, pues, ¿no? Obviamente, si yo también soy malo como profesor, te digo, ¿cuánta es la secreción pancreática? Y te pongo de 7.9 a 8.1, de 8 a 8.3, de 8.3 a 8.5. Entonces, no es que no te estoy evaluando nada, pues. O sea, la idea es que si te voy a poner esa pregunta, al menos sean pHs muy diferentes y yo saber que tú sabes que es una secreción básica, pues, ¿no? Mínimo más de 7.5, más de 7.8. Muy bien. Entonces, esto me preguntaron a mí, ¿eh? ¿Cuánto era el pH salival en mis tiempos? De 6 a 7. ¿Ya? Que también obviamente se aleja de lo típico que es de 7.5, 7.5, ¿no? Por ahí, por eso les digo que les podrían preguntar. ¿Ya? ¿Todo está ahí? Clarísimo, chicos, ¿cómo van? ¿Vamos bien? Porque llevamos casi una hora. ¿Está bien? ¿Voy un poquito más rápido? ¿Un poquito más lento? ¿Está bien el ritmo? ¿Están anotando todo? A los que son nuevos, en mis repasos. ¿Todo bien, chicos? Confírmenme. ¿Se está entendiendo? ¿Están aprendiendo? Que es lo que más me importa. ¿Sí? Muy bien. Siguiente. Dice, en un paciente que sufre reflujo gastroesofágico, ¿cuál de los siguientes empeoraría su cuadro? O sea, casi es muy importante para repasar lo que tiene que ver con el esfínter esofágico inferior. ¿Quién contrae el esfínter esofágico inferior? ¿Quién lo relaja? ¿No? ¿Alguien sabe cuál sería la respuesta aquí, chicos? Dopamina, acetilcolina, sustancia P o proteínas. ¿Alguien se quiere regar con una respuesta? También está en su A ver. libro. La B, acetilcolina. Vamos a ver. Entonces, el esfínter esofágico inferior, ¿ya? Es un esfínter funcional, ¿no? Muy diferente, por ejemplo, del esfínter esofágico superior, que tiene presiones altas, pero en sí nosotros no es funcional en el sentido porque ya sabemos que esa fase, ¿no? La fase de faringe esofágica, obviamente es involuntaria, pero no es que es un esfínter que se va cerrando. En cambio, este sí hay estímulo para que se contraiga más, para que se abra, ¿no? Dependiendo cuánta comida tenemos en el estómago, etc. Entonces, nunca olviden que el esfínter esofágico inferior tiene un tono de 15 a 50 milímetros de mercurio. Pues, ¿no? En su Guyton le dice 30 milímetros de mercurio así clavado. Ese es el tono, la presión que hay en el esfínter esofágico inferior. Y eso es importante saberlo, porque cuando nosotros vemos un esfínter hipotónico, menor de 15 milímetros de mercurio, eso me genera riesgo, ¿no? Para enfermedad por reflujo gastroesofágico. Creo que su nombre lo dice, ¿no? Enfermedad por reflujo gastroesofágico, estos pacientes que constantemente tienen reflujo porque su esfínter no se cierra bien, pues está hipotónico. ¿Listo? Bueno, eso para que sepan por qué es importante saber el tono, pues, ¿no? Porque hasta su longitud es importante saber, ¿eh? Ojo. Hay personas que o tienen bajo tono o su longitud es muy pequeña, ¿ya? Porque la longitud es de 3 a 4 centímetros. ¿Listo? Ya, pero lo que nos importa, ¿quiénes estimulan, ¿no? Quienes estimulan la contracción o que te digan que aumenten el tono del esfínter esofágico inferior, que aumenten la presión. ¿Quiénes hacen que aumente la presión que se cierra el esfínter esofágico inferior? ¿Mm? ¿Quién creen? ¿Alguien sabe alguna sustancia, algo que aumente la presión del esfínter esofágico inferior? Por ejemplo, más fácil, vamos a comenzar con quienes relajan, ¿no? O disminuyen el tono del esfínter esofágico inferior. ¿Cuándo ustedes tienen náuseas? ¿Cuando comen grasas? ¿Cuando comen carbohidratos? ¿Cuando comen proteínas? ¿Cuándo les dan náuseas? Generalmente, pues, ¿no? Cuando se hostigan, Grasa. cuando comen grasas. Pues. Entonces, las grasas relajan el esfínter esofágico inferior, ¿no? Disminuyen el tono del esfínter, ¿no? O los carbohidratos simples. ¿Qué son carbohidratos simples? Su hamburguesa, ¿no? Su papa frita. Esos son carbohidratos simples. En cambio, quienes contraen lo contrario, ¿por qué te dicen que tengas una alta dieta en proteínas? Estos pacientes que tienen enfermedad por reflujo les decimos, ¿no? Coman proteínas, porque cuando tú comes, o sea, a los que por ejemplo son deportistas y se pesan su esto, por más que coman, o sea, tú te puedes sentir lleno, no lleno así de que has comido un montón, pero no deberías sentir reflujo.
¿no? Muy diferente que te comes tus 20 pequeños, ¿no? Los has ahí vertido en aceite, y ahí sí está que te das náuseas, ¿no? Entonces, cuando comes proteínas, contrae el esfínter esofágico inferior. Obviamente también no te estoy diciendo, pues, te comes pues, como 5 pechugas, también te da ganas de vomitar, pues, ¿no? Ya eso es por reflejo de la distensión estomacal, pues, ¿no? Pero entonces las proteínas contraen el esfínter. ¿Qué más? Las embarazadas, ¿qué pasa con las embarazadas? Pues, cuando una está embarazada, ¿qué pasa? Tiene náuseas. Entonces la progesterona relaja también el esfínter esofágico inferior, para que sepan, ¿no? Por eso a las mujeres les dan náuseas, ¿ya? Porque acuérdense que la hormona más importante del embarazo es la progesterona, ¿listo? Entonces la progesterona también relaja el esfínter esofágico inferior, ¿ya? ¿Quién más relaja el esfínter esofágico inferior? El óxido nítrico, el péptido inhibidor gástrico y la dopamina. Nunca olviden eso. Por eso nosotros, como antinauseosos, ¿no? Cuando vean farmacología, por eso es importante saber fisiología, porque como antinauseosos, ¿no? La famosa metoclopramida, si alguna vez han escuchado de esa o lo han tomado, ¿no? La metoclopramida, ¿qué es? Es un antidopaminérgico. Entonces, si yo doy un antidopaminérgico, o sea, que bloqueo la dopamina, y yo ya sé que la dopamina me relaja el esfínter esofágico, ¿qué hace la metoclopramida? Pues, al bloquear la dopamina, hace que se contraiga el esfínter esofágico inferior, por eso es un antinauseoso. Pues. ¿Se entiende? ¿Bien? O sea, todo lo tienen que entender así. Entonces, esas son las principales, ¿no? Grasas, carbohidratos simples, progesterona, óxido nítrico, péptido inhibidor gástrico, dopamina. ¿Listo? En cambio, importantísimo, ¿no? ¿Quiénes contraen? La acetilcolina, nunca olviden eso, ¿ya? La acetilcolina, en este caso, ¿no? Cuando ya les había preguntado antes, en este caso sí contrae el esfínter, pero contrae el esfínter esofágico inferior, porque obviamente, como estás con motilidad-secreción, el estómago está ahí haciendo su función, recuerden, o sea, está haciendo su secreción, está digiriendo, entonces obviamente se contrae el esfínter esofágico inferior para que no siga cayendo comida, ¿se entiende? ¿Ya? Entonces esto es muy importante, que sepan que la acetilcolina contrae el esfínter esofágico inferior, porque hay una enfermedad, ¿no? Que se debe a una superconstricción del esfínter esofágico inferior. ¿Alguien sabe cómo se llama esa enfermedad? Que el esfínter esofágico inferior está ahí tapado. ¿Han escuchado? ¿Les han comentado? Esófago de Barrett, ¿no? Síndrome de, ¿qué he dicho? Dale, sin temor. ¿Qué dijiste? No, creo que el esófago de Barrett era más una metaplasia, no, no era eso, no. Sí. Ah, no, no, no. Claro, eso es lo que tú estás hablando, es el esófago de Barrett. Eso es cuando hay una metaplasia por bastante reflujo. No, estoy diciendo cuando esto se cierra. Cuando Una esto galaxia. Una aca- hernia diafragmática. acalasia, acalasia, nunca olviden eso. Entonces, cuando te pregunte cuál es la fisiopatología de la acalasia, ¿por qué ocurre la acalasia? Porque hay un aumento de acetilcolina a nivel del esfínter esofágico inferior. Y ya saben por qué. Porque la acetilcolina estimula el esfínter esofágico inferior. ¿Ven? Entonces, por eso es importante saber eso. ¿ya? Entonces, acetilcolina, proteínas, ¿ya? Ya, bueno, la sustancia P, la angiotensina 2 también, ¿listo? Bueno, acá ya como fármacos, los antidopaminérgicos, pero ya creo que ya está por la lógica. Muy bien, entonces ya saben ahí quienes contraen y quienes relajan el esfínter esofágico inferior. Muy bien, pues en este caso, le había preguntado al paciente que sufre de reflujo, ¿cuál de los siguientes empeoraría su cuadro? ¿Qué empeora? La dopamina, pues, porque la dopamina relaja, ¿ya? Por eso damos antidopaminérgicos. En cambio, la sustancia P, las proteínas, la acetilcolina, contraen el esfínter esofágico inferior. Muy bien, perfecto. Continuemos. Acá, otra pregunta típica de examen. Acá sí les va a venir una pregunta de examen. Dice, célula encargada de producir el pepsinógeno. A ver, sencillita. ¿Cuál? Muy bien. La célula simógena. ¿Ya? La célula simógena. Entonces, acá, cuando hablamos de secreción gástrica, ¿no? Tenemos diferentes tipos de glándulas, pues, ¿no? Acá, bueno, acá por el tema del estómago se puede dividir en el fondo, en el cuerpo, en el antro, ¿no? Vamos a lo más importante, ¿ya? O sea, de frente a lo que les van a preguntar, ¿no? Tenemos estas células, que son las células parietales, o también llamadas células oxínticas, ¿ya? Las células parietales o células oxínticas es lo mismo, ¿listo? Entonces, ¿qué se encarga de producir las células parietales? ¿O qué hay ahí? Uno, está la bomba de hidrogeniones, ¿listo? Potasio, ¿ya?
no produce ácido clorhídrico. Está la bomba de hidrogeniones potasio. Y lo que sí produce es el famoso factor intrínseco. ¿Ya? Esto es algo, bueno, es algo de fisiología, ¿no? Cuando se enseña que siempre uno quiere agarrar ahí, ¿no? Pero bueno, ya. En general, acuérdense, produce ácido clorhídrico, ¿ya? Pero es que en sí, lo que hay en la célula perital es esta bomba, ¿ya? Esta bomba que están viendo acá. No, creo que no se ve muy bien acá con la imagen, pero es la bomba potasio hidrogenión, ¿ya? Entonces, es la bomba potasio hidrogenión la que se estimula, porque todo esto en sí, todo esto sería una célula parietal, pues, ¿se entiende? Es la que se estimula, ¿ya? Para que se bote hidrogeniones, ¿listo? Y aparte, por otro canal, se bota cloro, y en la luz se genera el ácido clorhídrico, ¿no? Que ya habíamos dicho que tiene un pH de 1 a 3.5, ¿no? Así ustedes repasan siempre cuando ven, por ejemplo, un datito, o sea, quieren recordar algo, ay, ¿cuánto era el pH? Y si no se acuerdan, vuelven ahí a la parte donde hayan visto ese cuadro, pues, ¿no? Entonces no olviden eso, ¿ah? Porque muchos se confunden y piensan que la bomba de hidrogeniones es una bomba hidrogenión cloro, ¿no? Yo siempre hago esa pregunta cuando hago un curso de morfofisiología, ¿no? ¿Cuál es la bomba que se estimula para la secreción de ácido clorhídrico? Y pongo bomba, así, bomba hidrogenión cloro, y pongo bomba hidrogenión potasio. Y todos marcan bomba hidrogenión cloro, bomba hidrogenión cloro. No es la bomba hidrogenión cloro, es la bomba hidrogenión potasio. ¿Listo? Aparte hay otro canal que hace que se libere cloro. Entonces ya en la luz, esos hidrogeniones que salieron y el cloro que está en la luz generan el ácido clorhídrico. ¿Ya? Muy bien. Entonces, todo esto es la célula parietal. Entonces, ¿quiénes estimulan, lo que les había dicho antes, quiénes estimulan a la producción de ácido clorhídrico? La acetilcolina, que ya lo saben, porque es el sistema parasimpático. El sistema parasimpático estimula a que haya peristaltismo, a que haya contracción, ya quedó clarísimo. La gastrina, que lo producía las células G, del antro, del duodeno, el yeyuno, que era el principal estímulo, les dije, para producción de ácido clorhídrico, y la histamina. ¿Listo? Nunca olviden. Son los tres que se encargan de la estimulación de ácido clorhídrico. Y una pregunta de examen te pueden decir que la histamina es el único que usa como segundo mensajero al AMP cíclico. ¿Ya? Eso también puede ser pregunta de examen. Porque la acetilcolina y la gastrina usan como segundo mensajero al calcio. ¿No? Por eso me gusta mucho esta imagen, porque ahí te lo resume. Muy bien. Entonces, con eso, nosotros podemos saber cómo hay fármacos que bloquean entonces la producción de ácido clorhídrico. Y en esta imagen te lo dice, pues, ¿no? Por ejemplo, acá, yo puedo bloquear con bloqueadores de histamina, porque ojo que estos receptores de histamina son receptores H2, no H1, son H2. Eso también les pueden preguntar, ¿ya? Porque la histamina, uno lo relaciona a histamina, me salen ronchas, alergia, ya. Todo eso son los receptores H1. Los que hablamos para producir ácido clorhídrico son los receptores H2, ¿listo? Ya que era lo que antes se comercializaba, que era la famosa, por ejemplo, ranitidina. Pues la ranitidina es un bloqueador del receptor H2, por eso es un protector gástrico, ¿listo? Podemos bloquear directamente la bomba, ¿no? Mediante los inhibidores de bomba de protones, pues. Su famoso omeprazol, omeprazol, ¿me entienden? ¿Ya? Muy bien, entonces, creo que se entiende ahí, clarísimo. Entonces, la célula parietal, nunca olviden, tiene la bomba hidrogenión potasio, ¿listo? Y bueno, eso hace que se produzca ácido clorhídrico, ¿no? O sea, ustedes al final siempre, cuando le dicen la célula parietal, ¿qué es lo que hace? Produce ácido clorhídrico, ¿no? Y el factor intrínseco. Y pregunta típica, chicos. ¿Qué hace el factor intrínseco? Ya, este sí lo tienen que saber todos, ¿no? ¿Qué hace el factor intrínseco? Facilita la absorción de vitamina B12. Facilita la absorción de vitamina B12, ¿no? O sea, ayuda al transporte de la vitamina B12, ¿no? Porque la vitamina importante, ¿dónde se absorbe? En los 600 túbulo distal bueno, la parte distal del ilion, ¿no? En el ilium. Bueno, muy bien. Entonces, esto es importantísimo, ¿eh? No me quiero alejar porque ya me voy a ir a otros lados, pero esto es importantísimo para que ustedes sepan, ¿no? Porque la vitamina B12, recuerden que es importante para la producción de glóbulos rojos. Entonces, cuando hay una enfermedad que se generan anticuerpos contra el factor intrínseco, como es la anemia perniciosa, ¿en la anemia perniciosa qué es? La anemia perniciosa es una enfermedad autoinmune en donde hay anticuerpos contra el factor intrínseco o hay anticuerpos contra las células parietales. La cosa es que no se produce el factor intrínseco. ¿Entienden? Y eso genera anemia megaloblástica por déficit de B12.
¿Listo? Si te hacen una resección del ilion, ¿no? Que eso sí te pueden preguntar, una resección del ilion, un paciente con, no sé, enfermedad de Crohn o paciente con tuberculosis, se le reseca el ilion. ¿Cuál es una de las complicaciones que podría tener? Anemia, deficiencia de vitamina B12. O sea, anemia megaloblástica, ¿no? Entonces, por eso es importantísimo saber que la vitamina B12 se reabsorbe en el ilion. ¿Listo? ¿Y quién lo transporta hasta ahí? El factor intrínseco. ¿Listo? Que lo produce la célula parietal. Muy bien. La otra célula que tenemos, importante, es la, ¿dónde está? Acá, la célula principal, pues, ¿no? La célula principal, o también llamada célula simógena. ¿Qué produce la célula principal o simógena? El pepsinógeno. Que recuerden que el pepsinógeno es inactivo, ¿no? Entonces, el pepsinógeno, una vez que se libera la luz, viene acá el ácido clorhídrico y lo activa. ¿En qué? En pepsina. ¿Y qué hace esa pepsina? ¿Quién me dice? ¿Cuál es la función de la pepsina? Porque el pepsinógeno no sirve para nada, ¿no? Es una célula proteolítica. Es proteolítica, muy bien. Entonces se encarga de degradar a las proteínas. Entonces siempre ustedes recuerden que antes de llegar a la segunda porción del duodeno, porque ahí es donde se vierten las enzimas pancreáticas, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Siempre antes de llegar, algo antes ya ha degradado estas macromoléculas, ¿no? Los carbohidratos, la amilasa salival, ¿no? ¿Quién producía la amilasa salival, chicos? ¿Quién producía la tialina? Pero La que, glándula parótida. ¿No? Entonces desde ahí ya se degrada. Las proteínas, antes de que llegue ahí, ¿quién ya lo degrada? La pepsina, ¿no? Que la pepsina no lo produce la célula principal, sino que es una activación de pepsinógeno en ácido clorhídrico. ¿Entienden? Entonces siempre hay algo antes, ¿no? Por ejemplo, la lipasa, también hay lipasa gástrica, o la misma lipasa de los adipocitos. Entonces desde ahí ya se están degradando las grasas. Muy bien. Y bueno, acá tenemos otras células también, bueno, importantes, por ejemplo, las células enterocromafines. Las células enterocromafines producen serotonina, ¿ya? Y esto, por ejemplo, cuando hay un tumor, a eso se le llama tumor carcinoide. Entonces tú recuerdas que el tumor carcinoide que produce serotonina, pues, ¿ya? La célula X que produce grelina. ¿Alguien sabe para qué es la grelina, chicos? ¿De qué se encarga esa hormona? De la saciedad, del hambre, pues chicos. La grelina es esa hormona que te da hambre. Entonces miren esa hormona, ¿está dónde? Generalmente está acá, esa célula. Por eso los pacientes cuando se hacen la manga gástrica, aparte de reducir el estómago y todo, también se vuelan las células que producen grelina. Por eso ya no tienen apetito. ¿Sí? Estoy entendiendo esta parte fisiológica. Muy bien. Entonces creo que es ahí clarísimo, ¿no? Entonces célula oxíntica es lo mismo que decir célula parietal. ¿Ya? Célula simógena es lo mismo que decir célula principal. ¿Ya? Eso es típica pregunta de examen. Típica pregunta de examen. Muy bien, continuemos. A ver acá, justo lo que hablábamos del páncreas, ¿no? Dice, una persona luego de ingerir alimentos en abundancia genera ácido clorhídrico para degradar los alimentos. Este pH ácido gástrico es neutralizado a nivel intestinal gracias a, pues aquí cuál era, chicos, que parte del páncreas se encarga de neutralizar ese pH. Células centrocinares, células acinares, función endocrina del páncreas o glándulas en la tercera porción duodenal. ¿Cuál sería ahí? Centroacinares. Células centroacinares. Muy bien, porque había mucho que las células acinares son las que se encargaban de la secreción de enzimas pancreáticas. Muy bien. Eso para recordar, está también en su Gaiton, pero también ustedes ya lo deben saber por por histología 2, ¿verdad? Ah, me había olvidado, por eso había dejado este espacio. Bueno, que también les pueden preguntar con respecto a las fases de secreción de ácido clorhídrico, ¿ya? Que también es sencillo, se parece mucho a lo que viene a ser la fase de deglución, ¿no? La fase de secreción, comenzamos con una fase cefálica, ¿no? La fase cefálica prácticamente es el 30%. ¿Qué es la fase cefálica? Cuando todavía no comes. Igual,
hueles ahí tu salchipapa y todo, y tu estómago ya comienza, por eso dicen pues, que no, uno no debería comer chicle, pues, ¿no? Porque chicle al tú mascar no estás pasando nada, pero activas tu fase cefálica, ¿no? Entonces vamos a poner como una personita. Bueno, ya vamos a poner acá el estómago. ¿Listo? Entonces la fase cefálica, acuérdense, manda estímulos. ¿Por qué nervio? Nervio vago. ¿Listo? Ante los olores, ante los estímulos, ¿no? O sea, todavía la persona no ha comido. ¿Ya? Entonces ese es el 30% antes de comer, cuando ya comienzas a generar secreción. Fase cefálica. ¿Listo? Cefálica, porque obviamente estamos hablando de un par craneal. ¿Ya? Luego ya viene esta fase, que es la que hemos estado hablando, que es la fase gástrica. Pues. Fase gástrica es prácticamente el 60%. ¿Qué es la fase gástrica? La producción de ácido clorhídrico por las tres hormonas que dijimos, ¿no? Por gastrina, por histamina o por acetilcolina. ¿Listo? Entonces la fase gástrica obviamente es la que tiene mayor porcentaje. ¿Listo? 60%. Y finalmente tenemos una fase que es una fase inhibitoria. Pues. ¿Ya? Vamos a poner acá. Este es el intestino, lo puse de rojo. ¿Ya? Pero esto viene a ser la fase intestinal. ¿Ya? La fase intestinal es el 10%, cuando se producen las hormonas que hemos estado hablando a cada rato, la colecistoquinina, la secretina, la gastrina, ¿no? ¿Listo? Bueno, la gastrina no, bueno, en este caso la gastrina sería la única que no. ¿Listo? La somatostatina, que también se produce, que inhiben la secreción gástrica. ¿Ya? Entonces tenemos tres fases. Fase cefálica, que es por el nervio vago, cuando ya hueles tu comidita, va el estímulo al nervio vago y ya comienza por el vago, acuérdense, el vago es parasimpático, entonces ya por la acetilcolina ya comienza a producir un poco de ácido clorhídrico. Luego viene la fase gástrica, que es la que hemos hablado, que se estimula la bomba de hidrogenión potasio, ¿no? Para producir ácido clorhídrico. Y luego viene la fase intestinal, que es cuando ya la comida ya llegó, ya sea proteínas, grasas, etcétera, y se comienzan a liberar las hormonas, ya sea colecistoquinina, secretina, somatostatina, etcétera, para inhibir la secreción gástrica. ¿Sí? Ya, muy bien, eso me faltaba. Ya, ahora sí, acá. Entonces el páncreas, como dijimos, hay un páncreas exocrino y hay un páncreas endocrino. ¿Listo? El 99% del páncreas es todo lo que vemos esto de morado, pues, ¿no? Todo esto que estamos viendo de morado, les dije que son células acinares. ¿Listo? Que es el 99% del páncreas. En cambio, esto, ahorita lo vamos a ver después, es el 1% del páncreas, que es el páncreas endocrino. Pues. Esos son los famosos islotes de Langerhans. ¿Listo? Pero todo el resto es los acinos pancreáticos. Entonces, un acino pancreático se compone de esto. Porque cuando nosotros hablamos del páncreas, pues esto sería entonces el páncreas exocrino. Ya, entonces el páncreas exocrino, hay dos células importantes. Perdón. Ya, las células acinares, que son los acinos pancreáticos, ¿no? O sea, el lóbulo, el lobulillo, y las células centroacinares, que son las células que están ahí, en el centro. Muy bien. Entonces, las células acinares específicamente son las que producen las enzimas pancreáticas. O sea, lipasa, amilasa, tripsina. ¿Listo? Las enzimas pancreáticas. En cambio, las células centroacinares son las que producen el bicarbonato pancreático. ¿No? No solo las células centroacinares, sino también los del conducto intercalado, recuerden, ¿no? Las del conducto intercalado y las células centroacinares, o sea, todo lo que ya es de azul, es lo que se encarga de producir el bicarbonato. En cambio, las células acinares producen las enzimas pancreáticas. ¿Ya? Ahora, estas enzimas pancreáticas, recuerden que están inactivas, ¿ya? No están activadas cuando se liberan. Entonces, esto es típica pregunta también de fisiología. Se liberan las enzimas pancreáticas, recuerden que todo esto se libera en la segunda porción del duodeno. Estamos acá. No voy a pintar de marrón. ¿Listo? Acá estamos. Esta es nuestra segunda porción del duodeno. Acá está el páncreas. ¿Listo? Y acá está el colédoco, ¿verdad?
Entonces, ¿dónde se abre todo esto? El conducto pancreático principal. ¿Cómo se llama el conducto pancreático principal, chicos? Imagínense, les hacen esas preguntas De tan Wilson. de Wilson, ¿no? Conducto pancreático principal, que está debajito, acuérdense que está debajo, del accesorio, que es el de Santorini. ¿Listo? Entonces, tanto el conducto pancreático principal como el colédoco se abren en la famosa ampolla de Vater, ¿no? Que está a nivel de la segunda porción duodenal, ¿no? Por eso se llama ampolla colédoco pancreática también a veces le llaman. Muy bien. Bueno, entonces acá se están vertiendo todas las enzimas, pues. Acá están saliendo todas las enzimas del páncreas, ¿no? Ya salieron, pónganse de acá de sus células acinares, están saliendo todas las enzimas, pero están inactivas, entonces salen por acá, porque acá ya está la comida, entonces acá nos vamos a esta imagen. Salen, y la que se tiene que activar, siempre te van a preguntar, es el tripsinógeno. El tripsinógeno se activa en tripsina, ¿gracias a quién? A la enteroquinasa. ¿De dónde proviene la enteroquinasa? Del enterocito, pues, porque acá ya estamos en la luz del intestino, pues, ¿no? Acá están los enterocitos. Entonces, estos producen la enteroquinasa para transformar el tripsinógeno en tripsina. Y ahí está la pregunta que te dice, ¿cuál es la enzima pancreática que activa todas las enzimas, ¿no?, inactivas? La tripsina. ¿Ya? La tripsina es quien se encarga de activar a todo, ¿no? Por eso convierte el tripsinógeno, otro tripsinógeno en tripsina, quimiotripsinógeno en quimiotripsina, proelastasa en elastasa, y así todo, ¿no? Obviamente no te tienes que memorizar eso, sino saber el hecho de que el tripsinógeno se convierte en tripsina gracias a la enteroquinasa, y luego esta tripsina activa todas las enzimas pancreáticas, ¿no? Y comienza ya a hacer sus funciones. Bien, muy bien. Continuamos. Listo, ya cada vez ya terminando con lo más importante de gastro. Nos vamos con hígado. El hígado también es muy importante. Ahora dice, el paciente cirrótico comienza a presentar confusión y desorientación en los últimos días, ha tenido problemas de desorientación y se han agregado temblores a nivel de la mano. ¿Qué organela podría estar comprometida? O sea, acá podemos hablar de 1001 funciones del hígado, ¿no? Pero acá en específico, ¿a qué se está refiriendo? ¿No? ¿Alguien sabe qué organela podría estar comprometida? ¿Alguien recuerda histología 2, chicos? Mis alumnos. Eso es mi primera. Liso, retículo endoplasmático liso. No, error. ¿Alguien? Segunda opción. Les quedan 3. Lisosoma, tal vez. La mitocondria. ¿Ya? Bueno, entonces acá es para obviamente hablar de las funciones del hígado. Vamos a poner todas las funciones hepáticas, que sí lo deben dominar, porque obviamente en las enfermedades hepáticas ya entiendes por qué ocurren ciertas manifestaciones. ¿Listo? Ya. Primera función importante, a ver quién quiere participar, ya que el hígado tiene 1000 funciones. ¿Qué hace el hígado, chicos? Una función. Una. Desintoxica, medicamento, ¿no? ¿Qué cosa? Desintoxicación. Ya. Detoxificación de fármacos. Ya, genera detoxificación de fármacos. ¿Esto quién lo hace? Forma urea. El retículo endoplasmático liso. ¿Ya? Pero vamos por partes. La detoxificación de fármacos se dan en 2 fases, recuerden, que eso también les preguntaba. La primera fase, ¿ya?, que es la fase donde actúa el citocromo P450, ¿no? La vía de los CYP, de los citocromos, que es importante. Y la segunda fase, que es la fase de la conjugación, nunca olviden eso. Primera fase citocromo P450 y segunda fase conjugación. Ya, eso con detoxificación. Muy bien. Ya, ¿qué más han dicho? Ciclo de la urea. El ciclo de la urea, ¿quién lo hace? La mitocondria. Por eso es la única situación especial, pues, porque la mitocondria, ¿no?, yo les explicaba en histología 2, siempre les dije, la mitocondria, en todas las células genera ATP, genera energía, es su función, en cualquier célula. Pero justo en el hígado, aparte de generar ATP, porque también genera ATP, también participa en el ciclo de la urea. ¿Ya? También participa en el ciclo de la urea. Entonces, ¿para qué nos sirve el ciclo de la urea? Para transformar amoníaco, ¿no?, o amonio, ¿listo?, en urea, pues. ¿Y esto por qué nos importa? Porque el amoníaco, recuerden que es liposoluble. O sea, el amoníaco puede atravesar
la barrera hematoencefálica. O sea, puede ir al sistema nervioso central. Y eso genera la encefalopatía hipertensiva, pues, en los pacientes que tienen falla hepática, cirrosis, ¿no? Porque nunca se llega a convertir en urea, porque la urea es hidrosoluble, la urea se elimina, ¿ya? Entonces nunca olviden eso. El ciclo de la urea, pero eso se encarga el retículo, la mitocondria. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Detoxificación de fármacos, ciclo de la urea. Tiene más funciones el hígado, chicos. Otra función. ¿Qué hace con respecto a la glucosa? ¿Alguien recuerda? Genera El glucógeno, ¿no? gluconeogénesis. Glucógeno no. Gluconeogénesis. Desde acá, igual ya lo vamos a hacer porque lo voy a bueno, ya no lo repito, sino ya lo van a saber, porque esto lo vamos a ver en endocrino. No olviden estas tres diferencias, chicos. Gluconeogénesis, glucogenólisis y glucogénesis. ¿Ya? Glucólisis no pongo porque glucólisis es una vía, ¿no? Para producir piruvato. Ya. Gluconeogénesis. Formar nueva glucosa. Nueva génesis. Formar nueva glucosa. Entonces, nueva glucosa a partir de, por ejemplo, desechos, ¿no? Ácido láctico, aminoácidos, ácidos grasos. ¿Listo? Eso es gluconeogénesis. Eso es lo que se genera, por ejemplo, en el hígado. Formar nueva glucosa. Es el principal órgano que se genera gluconeogénesis. ¿Dónde? En el retículo endoplasmático liso. ¿No? Por eso tal vez me dijeron eso, ¿no? Porque el retículo endoplasmático liso es la organela que más función tiene en el hígado, ¿no? Solo que justo la excepción es que la mitocondria hace el ciclo de la urea, ¿ya? Glucógeno. Glucógeno, ¿qué es el glucógeno? El glucógeno es el depósito de glucosa que tenemos, ¿no? Porque el depósito de glucosa lo tenemos tanto en el hígado como en los músculos. Solo que ustedes saben que en el músculo no se libera, se queda ahí, ¿no? Por la deficiencia en la enzima 6-fosfatasa. En cambio, en el hígado sí se libera, que es lo que lo usamos como combustible. Entonces, glucogenólisis es romper, vamos a poner para que no, romper los depósitos de glucógeno. O sea, esto hace que aumenten los niveles de glucosa, pues. Si yo rompo glucógeno, que son mis depósitos, se eleva la glucosa. En cambio, glucogenogénesis, o glucogenogénesis, que es formar glucógeno. Formar depósitos de glucógeno, o sea, disminuyo mis niveles de glucosa en sangre. ¿Listo? La gluconeogénesis que hace también aumenta niveles de glucosa en sangre, pues. Si estoy formando nueva glucosa. Entonces nunca olviden eso, pues. ¿Por qué? Porque te van a preguntar, ¿no? ¿Qué hace la insulina? Acá siempre se confunden todos, ¿no? Tenemos gluconeogénesis, glucogenólisis, glucogénesis, ¿listo? Entonces, la insulina, ¿qué haría? Oye, yo te pregunto, ¿la insulina a quién estimula? ¿Qué estimula? ¿Qué proceso estimula la insulina? Glucogénesis. La glucogénesis, pues, ¿no? Porque la insulina es una hormona anabólica, o sea, mete todo, deposita, entonces estimula la glucogénesis. Pero si yo te pregunto, ¿qué hace el glucagón? El glucagón es la contraparte a la insulina, o sea, que hace que aumenten los niveles de glucosa en sangre. El glucagón, entonces, ¿qué es lo que hace? Inhibe la glucogénesis y estimula la gluconeogénesis, estimula la glucogenólisis. ¿Se entiende, no, chicos? Pues no olviden eso. Gluconeogénesis estimula la formación de nueva glucosa, ¿ya? O sea, a partir de desechos, o sea, aumentan los niveles de glucosa. Glucogenólisis también aumenta los niveles de glucosa en sangre porque rompe los depósitos de glucógeno. Y glucogénesis es formar glucógeno, por eso disminuyo mis niveles de glucosa en sangre. Muy bien, bueno, entonces el hígado también es una de sus principales funciones, la gluconeogénesis. También está relacionado al tema de las hipoglicemias, ¿ya? ¿Qué más? Produce proteínas, pues chicos, produce proteínas, el principal órgano que produce proteínas, ¿no? Sobre todo la albúmina. Por eso que los pacientes, cuando tienen falla hepática, están re mal, pues, porque la albúmina, recuerden que es el principal transportador que tenemos, ¿no? De medicamentos, etc. ¿Listo? Y dentro de esas proteínas están los factores de coagulación. Ya vieron ustedes
todo lo que tiene que ver con las cacas de coagulación, ¿se acuerdan? Fisiología 1, son proteínas. Entonces, por eso los pacientes que tienen falla hepática tienen problemas de hemorragia, sangrados, etcétera, ¿no? Porque hay déficit de factor de coagulación. ¿Qué más ocurre? Bueno, o sea, estaría dentro de esto, ¿no? Dentro de la conjugación, pero solo que lo puse ahí en la detoxificación, pero dentro de la conjugación genera el metabolismo de la bilirrubina. ¿Listo? ¿Tiene más funciones? ¿O ya son todas? Detoxificación de fármacos, metabolismo de bilirrubina, gluconeogénesis, produce proteínas, ciclo de la urea. ¿Falta algo, chicos? ¿Tiene funciones endocrinas o no tiene funciones endocrinas el hígado, chicos? Tiene funciones endocrinas también, no penséis. Tiene funciones endocrinas. ¿Ya? Acuérdense, hidroxila, y lo vamos a ver después en una imagen, hidroxila la vitamina D 25H, ¿no? O sea, la hidroxivitamina D. Es el primer lugar donde se hidroxila. Cuando se va a activar la vitamina D, vamos a ver, primero se hidroxila en el hígado y luego ya se activa en el riñón. Pero primero comienza en el hígado, ¿ya? Produce la somatomedina C, ¿ya? Que es el IGF-1, que lo vamos a ver ahora en endocrino, que es el que en sí hace la función de la hormona, o sea, la función de lo que debería ser la hormona de crecimiento. Es el principal activo, ¿ya? La famosa somatomedina C. ¿Listo? ¿Quién lo hace? El hígado, ¿ya? Y eso lo vamos a ver también en la imagen resumen, ¿ya? Entonces, estas, bueno, más que todas estas funciones súper importantes a nivel hepático, pues, ¿no? Entonces, y todas estas que hemos hablado es por parte del retículo endoplasmático liso, ¿ya? Entonces, la mayoría, siempre la organela que más se usa es el retículo endoplasmático liso, ¿no? Entonces, miren acá en la imagen, estamos viendo el glucógeno, ¿no? Que va a ser la gluconeogénesis. Recuerden que todo esto que estamos viendo acá, todo esto es un hepatocito, pues, ¿no? Y acá están los sinusoides. Entonces, por aquí, no hay la imagen. Ya bueno, pero acá, ¿qué célula estaría? Si te preguntan. En La este dedito. espacio. Muy bien, la célula de Hito, pues, que es la otra función fisiológica que siempre te van a decir. La célula de Hito, la célula perisinusoidal, ¿no? Célula de Hito, célula perisinusoidal, o célula estrellada, ¿no? Histológicamente, ustedes ya sabían que es una célula que está en el espacio de Dice. ¿Qué es el espacio de Dice? El espacio perisinusoidal, entre el hepatocito y el sinusoide hepático, pues, ¿no? Que es el capilar, ¿no? Que es el sinusoide. Ahí se encuentra la famosa célula de Hito, célula perisinusoidal o célula estrellada, es lo mismo, ¿no? Los tres nombres, que se encarga de mantener la matriz extracelular del hígado. O sea, se encarga de generar un soporte del hígado. Porque cuando obviamente está mal, ¿qué pasa? Se convierte en un miofibroblasto y genera fibrosis y luego eso se convierte en cirrosis, ¿no? Por eso siempre digo que la célula comenzó haciendo el bien y luego se fue al mal. Muy bien. Entonces en este caso hablamos de un paciente con clínica neurológica por encefalopatía. Entonces acá está alterado el ciclo de la urea. Por lo tanto, aquí está alterada la mitocondria. Y nos vamos con lo último ya, chicos. Esto les han No sé, enseñado. Dime. esa tembladera de mano es la Asterix, creo que lo conoce, creo. Sí, asterexis, así se llama. Metabolismo de la bilirrubina también les han enseñado, ¿verdad? O sea, pues, obviamente fisiología, y creo que por eso también inicialmente me había contactado Leonardo. Les van a preguntar metabolismo de bilirrubina también, ¿no? Sí, hicimos una práctica de bilirrubina entera. Ah, ya, ok, perfecto. Ya, entonces a ver, vamos a hacerlo resumido, fácil, ya. Varón de 16 años, luego que lo llamaran a exponer enfrente de sus compañeros, comienza a presentar una coloración amarillenta, por lo que todos se percatan y es llevado al hospital. ¿Qué podría afirmar con respecto a su sospecha? A ver, ¿alguien que se arriesga con esta última pregunta ya para cerrar gastro? Tiene un incremento de bilirrubina directa, existe estímulo aumentando la UDP-glucuronidrotransferasa, se debe a una hemólisis, acá es hemólisis transitoria, o existe defecto en la captación de bilirrubina liposoluble. A ver, chicos, ¿alguien? Hemólisis. Hemólisis. Ya.
A ver, vamos a ver entonces. El metabolismo de la bilirrubina, uy, me estoy poniendo más afónico. El metabolismo de la bilirrubina comienza por la destrucción del glóbulo rojo, que recuerden que vive 120 días, ¿no? Se rompe el glóbulo rojo y se divide en un grupo hemo y en un grupo globina. Pues, ¿no? La globina es una proteína, entonces la globina se va al hígado, no se hace problema, ¿listo? El hemo se divide, ¿ya? El hemo, acuérdense, que se divide en monóxido de carbono, en protoporfirina 9, ¿listo? Y en hierro, pues, ¿no? Porque ustedes saben que cada molécula de hemoglobina, ya lo han visto en fisiología 1, tiene 4 moléculas de hierro. Muy bien, la protoporfirina 9 es quien se convierte ¿en qué? En biliverdina. Biliverdina. ¿Gracias a quién? O sea, ¿de dónde provenía la protoporfirina? Del hemo. Entonces, ¿quién se encarga? La hemooxigenasa. Sencillo, ¿eh? Metabolismo de bilirrubina. Luego esa biliverdina se transforma en bilirrubina indirecta, o también llamada bilirrubina no conjugada. ¿Por quién? ¿Quién transforma la biliverdina en bilirrubina indirecta o bilirrubina no conjugada? La biliverdina reductasa. Ahí está su nombre, ¿no? La biliverdina reductasa reduce la biliverdina a la bilirrubina indirecta no conjugada. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son las características de esta bilirrubina indirecta? Es importantísimo que sepan. Uno, es una bilirrubina liposoluble. O sea, no se transporta. O sea, acá, porque obviamente nosotros aquí estamos en la sangre, pues, ¿no? O sea, se rompió el glóbulo rojo, estamos en la sangre. Pero la bilirrubina indirecta o no conjugada te van a poner como que es poco soluble, ¿no? Es hidrófoba, ¿no? O también, de una mejor manera lo pongo, es liposoluble. O sea, y ustedes ya saben, por fisiología 1, que una sustancia liposoluble no puede viajar en la sangre. Entonces, sí o sí, la bilirrubina indirecta siempre tiene que estar unida a la albúmina, porque si no, no se transporta. ¿Y por qué nos importa tanto que sea liposoluble? ¿No? Porque esta es la bilirrubina que en los recién nacidos, cuando se acumula mucho, ya sea por una ictericia fisiológica, una ictericia por leche materna, atraviesa la barrera hematoencefálica, pues, ¿no? Y puede penetrar el sistema nervioso central, se deposita en los ganglios basales y genera esta famosa enfermedad que se llama, ¿alguien sabe? ¿Recuerda? Bueno, la bilirrubina Kernicterus. Kernicterus. Muy bien. Entonces, eso es típica pregunta, ¿no? Cuando viene en pediatría, ¿cuál es la bilirrubina que atraviesa la barrera? La bilirrubina indirecta, ¿no? No conjugada. Que la mayoría de veces es o sea, la mayoría de causas de hiperbilirrubinemia en el neonato es por aumento indirecto. Muy bien, ya, hasta ahí queda claro. Entonces, vamos a poner acá. Estamos acá, pues, ¿no? Imagínense que este es nuestro vaso sanguíneo. Está discurriendo acá. Está discurriendo acá esta bilirrubina indirecta, ¿ya? La bilirrubina indirecta la vamos a poner con un circulito morado, pues, ¿no? Entonces está acá, está acá, está acá, está acá, está acá, está acá, ¿ya? Entonces está acá, está acá, está acá. ¿Ya? Y acá está el hígado. Muy bien. Entonces en el hígado se va a conjugar. Entonces viene esta bilirrubina indirecta y acá ocurre un proceso, es un proceso de captación, pues. El hígado capta esta bilirrubina indirecta para que entre. ¿Listo? Capta la bilirrubina indirecta. Está por aquí, por aquí. ¿Y a dónde se mete? ¿Cuál era el organelo, ¿no? Que les dije que es importante, el más importante de todos, que va a generar la conjugación? El retículo endoplasmático liso. ¿Ya? Entonces acá vamos a hacer un zoom a ese retículo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Ha entrado bilirrubina indirecta. Entonces, ¿qué pasa en el retículo endoplasmático liso? Ocurre este otro proceso que se llama conjugación, pues, ¿no? Entonces, mira, ya tenemos dos procesos en el hígado.
el proceso de captación y el proceso de conjugación. ¿Está ahí? Creo que todo está quedando claro, ¿no? ¿Quién se encarga del proceso de conjugación? La UDP glucoronil transferasa. ¿Qué es lo que hace la UDP glucoronil transferasa? Que es la enzima más importante que hace esta conjugación. Hace que la bilirrubina indirecta se sume a un ácido glucorónico. ¿Ya? Muy, muy grueso lo que está. Ya, se sume a un ácido glucorónico. ¿Listo? Entonces, esa fusión de bilirrubina indirecta con ácido glucorónico, gracias a la UDP glucoronil transferasa, ¿qué es lo que genera? La otra bilirrubina, que ya es la bilirrubina directa, o también llamada bilirrubina conjugada. ¿Se entiende? ¿No? Y esa bilirrubina directa conjugada, esta ya es una bilirrubina hidrosoluble. O sea, que puede pasar, puede viajar por la sangre, puede pasar a la orina, ¿no? Es hidrosoluble. Entonces esto lo vamos a pintar ahora para que se entienda ya de triangulito verde. ¿Listo? Entonces, volvemos acá, se conjugó. O sea, acá ya tenemos bilirrubina directa. Entonces, esto, ¿a dónde se vierte? A la vía biliar. Muy bien, a la vía biliar. ¿Recuerdan? Vía biliar. Esto viene hasta acá. ¿Hasta dónde? Segunda porción del duodeno, ¿no? Acá venía el páncreas. Entonces, todo esto viene por aquí. Viene por aquí, viene por aquí. Todo esto ya es bilirrubina conjugada. Ahora, ojo, acá hay algo. Un reflujo que se genera, ¿no? Porque no todo se va ahí. Un poco retorna y vuelve a la sangre. Es por eso, ¿no? Porque me preguntan, doctor, entonces, ¿cómo cuando dosamos bilirrubina, cómo es que también vemos directa e indirecta? Bueno, si nunca la directa está en la sangre, sí está en la sangre, porque hay un retorno. ¿Listo? Ahí es donde ya nosotros la podemos dosar en la sangre. ¿Listo? Por eso podemos medir tanto la indirecta, que obviamente la indirecta ha estado viniendo de la hemólisis de los glóbulos rojos, y ya tenemos la directa que vino por un proceso de reabsorción. Ahora, ojo, eso también, me faltó esto, este proceso por el cual se libera la bilirrubina directa es un proceso, el último proceso que me olvidé, que era el de excreción. Entonces, tenemos tres procesos en el metabolismo de bilirrubina en el hígado: la captación, la conjugación y la excreción. Muy bien, la excreción para que se pueda liberar la bilirrubina. Una vez que llega la bilirrubina directa acá, ¿listo? No es hasta que llega a la última parte del intestino, o sea, imaginen todo este enmarañado, ya hasta aquí, porque digamos que este es el colon, ¿no? Este ya es el ciego, ¿listo? Que es aquí recién, en el ilion, donde ocurre una transformación, ¿verdad? Aquí en el ilion, vamos a poner acá esta imagen, imagínense que este es el ilion. Acá entonces teníamos nuestra bilirrubina directa. ¿Qué pasa en el ilion? Puede tener dos caminos, chicos, nunca se olviden de eso. Esa bilirrubina puede volver al hígado. Ojo, puede volver al hígado. Pero, ¿cómo se le llama eso? Circulación enterohepática. Circulación enterohepática. Porque vas desde el intestino al hígado nuevamente. ¿Listo? ¿Y qué es esa circulación enterohepática? La bilirrubina directa se transforma nuevamente en bilirrubina indirecta. ¿Qué? ¿Cómo así? Acá, las bacterias del intestino, hay una bacteria por acá, bueno, pero lo voy a poner acá arriba, ¿no? Para que no se confunda mucho. Las bacterias del intestino, ¿ya? Generan una enzima que se llama beta-glucuronidasa. Esa beta-glucuronidasa convierte la bilirrubina directa nuevamente en bilirrubina indirecta. Y eso nuevamente va al hígado y nuevamente se conjuga y nuevamente todo el proceso.
¿ya? Entonces, una parte de la bilirrubina directa que llega al intestino puede pasar por la circulación enterohepática, que ya sabes qué es, que se convierta bilirrubina directa en nuevamente bilirrubina indirecta, ¿ya? Y otra parte puede transformarse obviamente en urobilinógeno, ¿listo? Y esto va a ir al riñón y se elimina como urobilina y le da la coloración. Y otra parte se puede eliminar como estercobilina, ¿no? Que le da la coloración a las heces. Por eso, ya si entienden ustedes todo este proceso del metabolismo, porque ahí acaba, y entienden todas las enfermedades, pues. Porque las anemias hemolíticas, ¿no? O sea, cuando hay una hemólisis, las anemias hemolíticas, ¿qué generan? Ictericia a predominio indirecto, pues, porque están rompiendo más glóbulos rojos y lo que aumenta es la bilirrubina indirecta, ¿ya? Un problema en la captación, como o en el proceso de conjugación, porque acá estaríamos en el proceso de conjugación. ¿Cómo se llama esto? Síndrome de Gilbert. El síndrome de Gilbert es una enfermedad en donde característicamente el paciente se pone amarillo cuando se somete a situaciones de estrés. ¿Qué es lo que pasa en ese momento? El hígado comienza a captar menos bilirrubina indirecta y su enzima, o sea, el paciente tiene esta enzima, pero su enzima comienza a funcionar menos. ¿Me entienden? Entonces, por eso se genera una ictericia, pero autolimitada, o sea, solo en el momento de estrés. Es una enfermedad benigna, no tiene nada de qué preocuparse. ¿Entienden? Pero es el síndrome de Gilbert. Luego, un problema aquí en la conjugación, donde si no existe enzima, o sea, no hay enzima, no hay UDP, glucuronidasa y transferasa. ¿Alguien sabe qué es? Enfermedad donde no existe glucuronidasa y transferasa, o hay déficit, de manera congénita, comienza con C. Krieger-Najar. La enfermedad de Krieger-Najar no hay UDP, glucuronidasa y transferasa, ¿no? Porque hay una tipo 1, que es cuando hay una ausencia total, y una tipo 2 cuando hay una ausencia parcial, ¿ya? Entonces la UDP, glucuronidasa y transferasa, no hay, perdón, en el Krieger-Najar no hay UDP, glucuronidasa y transferasa. Entonces, esas tres enfermedades que les he mencionado, ¿ya? Krieger-Najar, Gilbert y las anemias hemolíticas son causas de ictericia a predominio indirecto, porque obviamente lo que aumenta es la bilirrubina indirecta, porque o no se conjuga, o no se capta, o se rompe antes de tiempo. ¿Me entienden? ¿Ya? Pero luego de eso, se conjugó todo ok, ya estamos acá. Ya, pueden haber problemas también en la excreción. Síndrome de Rotor, síndrome de Dubin-Johnson. Son síndromes con problemas en la excreción. Síndrome de Rotor, síndrome de Dubin-Johnson. Nunca olviden. Causas de ictericia a predominio directo, porque ya es bilirrubina conjugada, ¿verdad? ¿Qué más? Que se detenga la bilis, o sea, que no pase la bilis, ya sea por una obstrucción en el colédoco o por un cáncer acá del páncreas, pero un cáncer entonces de la cabeza del páncreas, no de la cola, no del cuerpo, sino un cáncer de la cabeza. ¿Cómo se llama eso? Voy a borrar esto un ratito. Síndromes colestásicos, ¿no? O sea, generan colestasis, detenimiento de la vía biliar, ya sea coledocolitiasis o ya sea cáncer de la cabeza del páncreas. ¿Me entienden? Entonces, síndrome colestásicos, ¿no? Coledocolitiasis, cáncer de cabeza de páncreas, síndrome rotor, síndrome de Dubin-Johnson, son causas de ictericia a predominio directo. Y para finalizar, si yo te pregunto, ¿y las hepatopatías, la falla hepática, a qué me responderían? Indirecta. ¿Indirecto o directo? Indirecta. Ahí obviamente yo digo, también no está usando la lógica, está mal el hígado, no funciona muy bien su retículo endoplasmático liso, no está conjugando bien. Pero ¿qué es lo que pasa? En las hepatopatías, y ahí nunca lo van a olvidar, lo voy a poner acá, en la hepatopatía, por una hepatitis, etcétera, fallan dos cosas. Falla la conjugación, muy bien,
O sea, el retículo endoplasmático liso conjuga menos, pero también falla la excreción. O sea, cuando ya se conjugó. Ahora la pregunta es, ¿qué falla más? Falla más la excreción. Por eso las hepatopatías son a predominio directo. ¿Ya? Más aumenta la bilirrubina a predominio directo. Muy bien. Y con eso ya estaría todo metabolismo de la bilirrubina. Sencillito, pues, ¿no? No sé si ustedes así lo han visto en su práctica, pero creo que es la manera más sencilla de aprenderse, ¿no? Y también lo relacionan ya con las enfermedades. Ahorita no les estoy enseñando también causas de ictericia en el recién nacido, porque eso sí creo que no está en el ITO. Entonces hasta ahí creo que sí va bien con respecto a metabolismo y enfermedades. ¿Ya? Entonces obviamente está un paciente que estaba estresado, ¿no? Se ponía amarillo. Entonces, ¿cuál es el problema? Ahora ya que saben, se debe a un defecto de la captación de la bilirrubina liposoluble, pues, ¿no? Porque esa bilirrubina que estamos captando acá es la bilirrubina indirecta, pues, que todavía sigue siendo liposoluble, por eso está unido a la albúmina. Muy bien. Excelente. Entonces con eso, eso es demasiado exacto. Terminamos la primera parte, que es la parte de digestivo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Todo quedó clarísimo? ¿Sí, chicos? ¿Está claro? Ahora, mi segunda pregunta es esta, porque mi voz también se está perdiendo. ¿Quieren que lo de endocrino, ahorita nomás con todo, porque iba a dar un break de 15 minutos, eso sí, 15 20 minutos, y seguir con endocrino, o prefieren hacerlo mañana, en la noche? ¿Qué prefieren? Porque mañana podría a las 10, para que ya sea de 10 a 12. Mañana. Ya, muy bien. Entonces, miren, mañana lo que puedo hacer. ¿Qué? Podría ser hoy. ¿Quieren que ya sea todo hoy? Chamaca sin voz, hoy. Ya, No, bueno. César. Doctor, disculpe, hay algunos que tenemos fisiología en la mañana del martes y el doctor no va a cancelar las clases y toma lista. O sea, lo dicen porque mañana quieren dormir temprano. ¿O por qué lo dicen? O sea, miren, o sea, esto es lo que yo les propongo, ¿no? Esto es como un plus. Lo que podemos hacer es que mañana yo les preparo un Kahoot. Ustedes saben que, bueno, los que han sido mis alumnos me gusta hacer Kahoot para como que repasar todo lo que hemos visto de gastro y algunas cositas más, ¿no? Un Kahoot de media hora para un repaso activo y luego endocrino lo hacemos, comenzamos 10:30 y durará hasta las 12, pues máximo. Y de ahí ya descansan y normal van a sus prácticas de la mañana. O sea, lo veo mejor porque, o sea, para mí esto de estudiar 4 horas seguidas, o sea, se va la captación. O sea, literal se va. Agregan obviamente cositas también de gastro, porque obviamente no he hablado de todo lo de Lighton. Y también hacen un repaso antes para endocrino, pues, ¿no? Para que estén más, porque endocrino, chicos, sí, endocrino sí es fisio. Entonces ahí no voy a parar, ahí voy a hablar. ¿Ya? Muy bien, entonces mañana, 10 pm, arrancamos con endocrino. Muy bien. Listo, chicos. A los nuevos, espero que les haya gustado mucho mi dinámica. Ya nos vemos el día de mañana. Doctor, Dime. una duda. En caso de las prostaglandinas, ¿tiene un efecto importante lo que es la inhibición de secreción gástrica? Sí, eso sí es muy importante. Eso sí es muy importante. Ya, así como existen estimuladores, ¿no? Como la acetilcolina, la gastrina, la histamina para estimular la producción de ácido clorhídrico, también, como menciona Leonardo, es importantísimo que sepan que el quien puede bloquear a la secreción de ácido clorhídrico, ¿no? Si ponemos por acá un receptor, por así decirlo, son las prostaglandinas. ¿Ya? Y eso me parece importantísimo que sepan. ¿Por qué? Porque nosotros cuando consumimos AINES, ¿no? Los AINES, bueno, ya lo van a ver en farmacología, pero creo que ya la mayoría lo sabe, que los AINES, ¿no? Los antiinflamatorios no esteroideos, que generan bloqueo de la vía de la ciclooxigenasa, ¿no? Y al final, este bloqueo de la vía ciclooxigenasa, ¿qué bloquea? Las prostaglandinas. ¿Me entienden?
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros consumimos muchos AINES, ¿qué hacemos? Bloqueamos a la prostaglandina. Entonces, la prostaglandina es de por sí una molécula, por así decirlo, ¿ya? Que inhibe la secreción de ácido gástrico. Entonces, si nosotros consumimos AINES, esos pacientes que les duele la rodilla, les duele la cabeza, ¿no? Porque el paracetamol no es un AINES, ¿no? Pero el paracetamol cumple también la misma función de bloquear la vía de la ciclooxigenasa, ojo, ¿eh? O sea, no lo consideramos un AINE por el tema del momento de alergia a AINES, tú puedes consumir paracetamol normal, ¿no? Pero también tiene la misma cosa. Entonces, esos pacientes que a cada rato, por cada dolor, paracetamol, naproxeno, ibuprofeno, ¿qué haces? Bloqueas la vía oxigenasa y bloqueas las prostaglandinas. Bloqueas las prostaglandinas y comienza también a aumentar la producción de ácido clorhídrico. Por eso es importante, ¿no? Que sepan eso, ¿no? Que las prostaglandinas bloquean la producción de ácido clorhídrico. Muy bien. Por eso también una causa, ya cuando vean úlceras pépticas, es los AINES, pues, ¿no? Bueno, la principal causa de úlcera es el Helicobacter pylori, ¿no? Una bacteria que produce hipersecreción, ¿ya? Pero de ahí también te pueden decir un antecedente muy importante, pacientes que consumen muchos AINES, pues. Y tú ya sabes, explicas, ¿no? Porque la prostaglandina bloquea la producción de ácido clorhídrico. No solo eso, las prostaglandinas, aparte de bloquear, producen moco, ¿no? O sea, crean una barrera de moco en el, en el estómago. Entonces, si yo bloqueo las prostaglandinas, disminuye el moco, aumenta la producción de ácido clorhídrico y aumenta mi riesgo de úlcera. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Aprovechen. ¿No tienen ninguna otra pregunta? ¿Todo clarísimo? ¿Sí? Muy bien. Entonces, nos vemos el día de mañana. 10 p.m. Descansen. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias. No, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias.